Dormimos casi un tercio de nuestra vida. Pero, ¿sabemos realmente lo que ocurre cuando cerramos los ojos? El sueño y sus trastornos no es solo un libro médico. Es una exploración fascinante de ese universo que visitamos cada noche, donde lo biológico, lo psicológico y lo misterioso se entrelazan. Hoy te invito a mirar más allá del insomnio y las pesadillas, y a descubrir qué dice el sueño sobre nosotros. Luis María Gonzalo nos recuerda algo esencial. Dormir no es desconectar. Es cuando el cerebro trabaja en silencio, consolidando recuerdos, preparando el cuerpo y regulando emociones. Sin sueño, no hay salud, ni equilibrio, ni memoria. Dormir es vivir, en otra frecuencia. Para narrar este libro y facilitar su análisis de manera clara y ordenada, hemos dividido la obra El sueño y sus trastornos de Luis María Gonzalo en partes temáticas principales. Aunque se trata de un texto técnico y no siempre estructurado en capítulos narrativos tradicionales, esta división ha sido elaborada especialmente para nuestro canal Voces Literarias, con el fin de acompañar la comprensión del contenido y ofrecer una guía narrativa que facilite su interpretación. Gracias a esta organización, recorreremos de forma progresiva los conceptos fundamentales del sueño, los mecanismos que lo regulan, y los diversos trastornos que pueden afectarlo. Esta estructura temática busca resaltar los puntos esenciales de la obra, los mensajes clínicos y humanos que transmite, y la evolución del pensamiento médico sobre el sueño, enriqueciendo así tanto la experiencia de aprendizaje como su análisis posterior. Sección 1. Fundamentos del sueño. Desde que el ser humano existe, el sueño ha sido una constante. Nadie escapa a él. Está ahí, todos los días, cada noche, como un ciclo inevitable que interrumpe la vigilia para sumergirnos en un estado profundamente necesario. Lejos de ser una pérdida de tiempo, como equivocadamente se pensó durante siglos, hoy sabemos que dormir no solo es parte de la vida, es indispensable para que la vida siga siendo posible. El sueño, tal como lo explica Luis María Gonzalo, es una función biológica de primer orden. No es solo descanso. Es reparación, reorganización, conservación y crecimiento. Nuestro cuerpo lo sabe, incluso si nuestra mente muchas veces lo ignora. Por eso, al llegar la noche, o cuando el ritmo circadiano lo indica, una compleja maquinaria fisiológica se activa para desconectarnos parcialmente del mundo exterior y entrar en un ciclo que es tan preciso como misterioso. Dormir implica atravesar varias etapas. No es un proceso lineal, sino un viaje compuesto por fases que se alternan de manera cíclica, repitiéndose varias veces a lo largo de la noche. Primero, el cuerpo comienza a desacelerar. La respiración se vuelve más lenta, los músculos se relajan, y poco a poco la conciencia se desvanece. Esta primera transición marca el ingreso al sueño ligero, donde aún podemos despertarnos con facilidad. Es el umbral, la puerta de entrada. Luego, conforme avanzamos, llegamos a lo que llamamos sueño profundo. Aquí, el cuerpo se entrega por completo al descanso. Las ondas cerebrales se vuelven lentas y amplias. Es en esta etapa donde se produce gran parte de la regeneración física. Se liberan hormonas como la del crecimiento, se consolida el sistema inmune, y los tejidos se reparan. Es como si el cuerpo entrara en una especie de taller nocturno silencioso, en el que todo se ajusta y se cura. Pero este no es el final del viaje. Hay una fase más, el sueño REM, también conocido como fase de movimientos oculares rápidos. Aquí, el cerebro despierta dentro del sueño. La actividad neuronal se dispara, los ojos se mueven rápidamente bajo los párpados cerrados, y los sueños, los verdaderos, los vívidos, toman el escenario. Es durante esta etapa cuando el cerebro ordena la información del día, establece conexiones nuevas, procesa emociones y, en cierto modo, redefine nuestra identidad. Dormir es como morir un poco para renacer mejor, escribe el autor en uno de sus pasajes más líricos. Y esa idea, más allá de la metáfora, encierra una profunda verdad biológica: el sueño nos reinicia. Sin él, nuestras funciones cognitivas colapsan, el estado de ánimo se deteriora, la memoria se vuelve frágil y el cuerpo, literalmente, comienza a apagarse. Una curiosidad fascinante que se menciona en esta parte es que el ser humano pasa aproximadamente un tercio de su vida durmiendo. Eso significa que si alguien vive 90 años, habrá dormido unos 30. Y no es tiempo perdido. Es tiempo vital, porque cada noche que dormimos es una inversión en salud, equilibrio y longevidad. En algunos animales, como los delfines, una parte del cerebro duerme mientras la otra permanece despierta. Este fenómeno, llamado sueño unihemisférico, permite que sigan respirando y nadando incluso mientras descansan. Aunque no aplicable directamente al ser humano, nos recuerda que el sueño no es un simple apagón total,
sino un proceso cuidadosamente orquestado por la naturaleza para cumplir múltiples funciones, a veces simultáneas. Uno de los aspectos más subrayados por Gonzalo en esta sección es el vínculo entre sueño y aprendizaje. No es casualidad que, tras una buena noche de descanso, pensemos con mayor claridad o recordemos mejor lo que estudiamos. En sus palabras, la noche no solo descansa el cuerpo, también cultiva la mente. Esta idea conecta profundamente con las investigaciones modernas sobre el papel del sueño en la consolidación de la memoria, en particular durante la fase REM, cuando el cerebro repasa lo aprendido y lo fija en redes neuronales más estables. Dormir, entonces, no es un acto pasivo. Es un proceso activo, dinámico y extraordinariamente complejo. Cada célula del cuerpo participa en esta sinfonía nocturna. Cada órgano encuentra en el sueño un espacio de recuperación. Y el cerebro, ese órgano inagotable, usa la noche para reorganizar su caos interior. En este punto de la narración, vale la pena una breve reflexión: ¿cómo cambian nuestras vidas cuando despreciamos el sueño? ¿Cuántas veces hemos sacrificado el descanso por obligaciones, pantallas, trabajo o distracciones? La sociedad moderna ha glorificado la vigilia eterna, el rendimiento continuo, pero ha pagado un precio muy alto por ello: ansiedad, depresión, trastornos metabólicos, pérdida de concentración. El sueño, muchas veces, es el primero en ser sacrificado, cuando debería ser lo último. El autor cierra esta sección con una afirmación contundente: el sueño es salud. Dormir no es perder tiempo. Es ganarlo. Y con eso deja sembrada la base para los capítulos siguientes, en los que el lector comprenderá qué ocurre cuando esa función tan esencial empieza a fallar. Dormir no es simplemente cerrar los ojos y desconectarse del mundo. Es, en realidad, un proceso mucho más complejo, dividido en etapas que se repiten en ciclos durante toda la noche. Cada una de estas fases cumple un propósito específico, tanto en el plano físico como en el mental, y juntas forman lo que podríamos llamar la arquitectura del sueño. Tal como lo describe Luis María Gonzalo, estas fases están organizadas en dos grandes bloques: el sueño no REM, también conocido como sueño de ondas lentas, y el sueño REM, que corresponde a los momentos en los que soñamos con mayor intensidad y actividad cerebral. Ambos tipos se alternan a lo largo de la noche en ciclos de aproximadamente 90 minutos, que se repiten unas 4 a 6 veces por jornada de sueño. Todo comienza con la fase 1, la más ligera. Es el primer paso hacia el descanso, una especie de antesala entre la vigilia y el sueño real. En este momento, el cuerpo empieza a relajarse, los latidos del corazón se desaceleran, y la respiración se vuelve más profunda. Muchas veces, durante esta etapa, uno puede experimentar esa sensación de caída o sobresalto repentino que nos despierta con un pequeño susto. Es el momento más fácil para interrumpir el sueño. Como dice el autor, todavía queda un pie en el mundo exterior. Luego pasamos a la fase 2, donde ya estamos dormidos de forma más estable, aunque no completamente desconectados. En esta etapa, la actividad cerebral se ralentiza aún más, aparecen los llamados usos del sueño, pequeñas ráfagas de actividad eléctrica, y la temperatura corporal desciende. Aquí comienza verdaderamente el trabajo de descanso, pues el cuerpo empieza a reducir su actividad sensorial y motora. Es como entrar en una sala insonorizada, donde el mundo se desvanece lentamente. La tercera y cuarta etapas, que a menudo se agrupan como sueño profundo o de ondas lentas, son las más reparadoras del ciclo. Aquí, el cerebro entra en un estado de ondas muy lentas y amplias, y todo el organismo alcanza un nivel de reposo máximo. En palabras del autor, es el momento en que el cuerpo se reconstruye a sí mismo. Esta es la etapa en la que se libera la hormona del crecimiento, se consolidan funciones inmunológicas y el cuerpo realiza procesos fundamentales para la salud general. Es interesante notar que durante el sueño profundo es muy difícil despertar. Si alguien lo hace, suele sentirse aturdido, desorientado y con una sensación de pesadez mental. No es casualidad, el cerebro estaba funcionando en su nivel más bajo de actividad consciente. Es en esta etapa también donde pueden aparecer fenómenos como el sonambulismo, la enuresis o los terrores nocturnos, sobre todo en niños. Finalmente, tras pasar por estas fases de sueño no REM, llegamos al sueño REM, el más fascinante y enigmático de todos. Aquí, aunque el cuerpo permanece completamente inmóvil, casi paralizado por una orden del cerebro para evitar que actuemos nuestros sueños, la actividad cerebral se eleva a niveles similares a la vigilia. Los ojos se mueven rápidamente bajo los párpados cerrados, el corazón late de forma irregular, y la respiración se vuelve más superficial y acelerada. Es el escenario perfecto para que aparezcan los sueños vívidos, complejos, incluso cargados de emoción o simbolismo. En esta etapa, afirma Gonzalo, el cerebro procesa, limpia y reorganiza.
Las experiencias del día se consolidan como recuerdos duraderos, las emociones se decantan y las redes neuronales se refuerzan. Es como si la mente, durante el REM, se sentara frente a una mesa de trabajo y comenzara a archivar lo importante, desechar lo irrelevante y encontrar nuevos significados a lo vivido. Una curiosidad fascinante es que, a medida que avanza la noche, las fases de sueño profundo van reduciéndose, mientras que los periodos de sueño REM se alargan. Por eso es común que los sueños más largos y recordables ocurran justo antes de despertar. De alguna manera, el cerebro se va preparando para el retorno a la conciencia a través de esos últimos vuelos oníricos. Además, cabe resaltar que cada ciclo de sueño es frágil. Cualquier alteración, ruidos, luces, estrés, consumo de sustancias, puede fragmentarlo, impidiendo que alcancemos adecuadamente las fases más importantes, especialmente el sueño profundo y el REM. Y cuando estas fases se ven afectadas, no solo dormimos mal, nos levantamos agotados, irritables, y con la mente embotada. Este recorrido por las fases del sueño nos permite entender que dormir no es un lujo ni un acto pasivo. Es un proceso activo, vital, con reglas y tiempos que el cuerpo necesita respetar para mantenerse sano. Si el sueño fuera una casa, cada fase sería una habitación con funciones distintas, una para desconectarse del mundo, otra para reparar, otra para limpiar el alma y otra para soñar. Y para que todo funcione bien, hay que recorrerlas todas, sin interrupciones. Con esta base, se comprende por qué dormir mal durante una noche no es solo una incomodidad, sino una interrupción real en los procesos fisiológicos más delicados. Es como si a mitad de una sinfonía se desconectara la orquesta. Así concluye esta sección del capítulo, que no solo describe las fases del sueño con precisión, sino que deja sembrada una inquietud inevitable: ¿cómo respetamos nuestros propios ciclos? ¿Somos conscientes de lo que dejamos de reparar cada vez que interrumpimos el sueño profundo o el REM? La respuesta, muchas veces, se refleja en nuestra energía, nuestro ánimo, nuestra capacidad de concentración, y en esa sensación que todos hemos sentido alguna vez, la de haber dormido, pero no haber descansado. Dormir, para el ser humano, no es una línea recta, ni un descenso continuo hacia un abismo de inconsciencia. Muy por el contrario, el sueño se comporta como una danza cíclica, un ir y venir de fases que se repiten a lo largo de la noche con un orden fascinante y preciso. Luis María Gonzalo lo explica con claridad: el sueño no es un bloque uniforme, sino una secuencia organizada en ciclos que se suceden con una sorprendente regularidad. Cada ciclo completo de sueño dura, en promedio, entre 90 y 110 minutos, y se repite unas 4 a 6 veces durante la noche. En cada uno de estos ciclos, el cuerpo y la mente atraviesan por las fases ya descritas, desde el sueño ligero hasta el sueño profundo, para luego entrar en la etapa del sueño REM, y volver a comenzar. Como una rueda que gira sin detenerse hasta el amanecer. Lo más interesante es cómo se modifica la estructura interna del ciclo a medida que avanza la noche. Al inicio del descanso, los primeros ciclos están dominados por una mayor proporción de sueño profundo, ese en el que el cuerpo se repara físicamente. El sistema inmunológico se fortalece y se liberan hormonas cruciales como la del crecimiento. El autor lo dice con precisión: es en las primeras horas cuando el cuerpo trabaja en su restauración silenciosa. Pero, a medida que la noche avanza, el contenido del sueño profundo se va reduciendo, y los periodos de sueño REM, que al principio eran breves, comienzan a alargarse progresivamente. Este fenómeno tiene una razón biológica. Mientras que las primeras fases del sueño están enfocadas en reparar el cuerpo, las fases posteriores, es decir, cuando el REM se vuelve protagonista, se centran en el procesamiento de la memoria, la consolidación del aprendizaje y el manejo emocional. En otras palabras, las primeras horas de sueño regeneran el cuerpo, las últimas, refinan la mente. Por eso muchas personas que duermen poco, digamos 4 o 5 horas, aunque hayan descansado algo físicamente, amanecen con la mente dispersa, irritables, y sin claridad mental. Luis María Gonzalo hace una observación clave sobre este punto. Según sus palabras, dormir menos no solo resta descanso, sino que altera la distribución natural de las fases del sueño. Y esto es especialmente crítico porque, al interrumpir el ciclo, se impide que el cuerpo llegue a las fases más profundas y beneficiosas. Un dato que llama la atención es cómo los microdespertares, aunque no siempre los recordemos, también forman parte natural del ciclo del sueño. Entre un ciclo y otro, es común que el cerebro se active brevemente, como si hiciera una pausa para verificar que todo está en orden. Estas breves activaciones no suelen perturbar el descanso si no son demasiado frecuentes ni prolongadas. Sin embargo, cuando se repiten de manera constante por causa del estrés, la ansiedad, el ruido o incluso ciertos trastornos respiratorios, se afecta la calidad del sueño, fragmentándolo y haciendo que el ciclo no se complete como debería. El autor incluso destaca que en niños pequeños y en ancianos,
los ciclos presentan variaciones. Por ejemplo, los recién nacidos pasan más tiempo en sueño REM, lo que tiene sentido si pensamos en su necesidad de desarrollar el sistema nervioso. En cambio, en adultos mayores, el sueño profundo tiende a disminuir, y los despertares son más frecuentes. Esta variabilidad a lo largo de la vida demuestra que el sueño es un proceso dinámico, adaptativo, que refleja tanto las necesidades físicas como psicológicas de cada etapa de la existencia. Algo fundamental a entender es que no todos los ciclos de sueño son iguales, aunque mantengan la misma estructura general. En un adulto sano, el primer ciclo de la noche puede contener hasta 20 o 30 minutos de sueño profundo, mientras que en el último, ese tiempo puede reducirse a apenas unos minutos o incluso desaparecer por completo, siendo sustituido por un largo episodio de sueño REM. El sueño REM, por cierto, no solo crece en duración, sino también en intensidad emocional. Los últimos sueños antes de despertar son más vívidos, más caóticos, más emocionales, afirma Gonzalo. Y esto explica por qué muchas veces recordamos mejor lo que soñamos justo antes de despertar, como si el inconsciente esperara el último acto para hacer su aparición más dramática. Este ciclo ininterrumpido y organizado del sueño es tan vital que incluso la privación de uno solo de sus componentes afecta el equilibrio general. De hecho, diversos estudios han demostrado que la falta específica de sueño REM altera el estado de ánimo, provoca irritabilidad, dificulta el aprendizaje y genera incluso síntomas depresivos. Por eso, interrumpir el ciclo del sueño de forma repetida no solo es cansancio, es una forma de deterioro silencioso. Una reflexión interesante surge al pensar que el sueño, con toda su complejidad cíclica, opera sin que nosotros tengamos que hacer nada. No elegimos entrar en sueño REM ni decidimos cuándo soñar. Es el cuerpo quien, siguiendo sus propios relojes internos, orquesta cada una de estas fases con una precisión sorprendente. En ese sentido, el sueño no es solo un descanso, sino un ritual biológico sagrado, que la evolución ha perfeccionado durante millones de años. La importancia del ciclo del sueño también se ha reflejado en diversas disciplinas médicas y psicológicas. Por ejemplo, en casos de depresión severa, se ha observado que el sueño REM aparece de forma más temprana y es más prolongado, alterando el equilibrio natural. Esto indica que los patrones del sueño no son solo consecuencia del estado mental, sino también un reflejo del mismo. El sueño habla. Y lo hace con ciclos. Al finalizar esta sección del capítulo, lo que queda claro es que dormir bien no significa dormir muchas horas sin más, sino respetar los ritmos internos del cuerpo, permitirle completar esos ciclos vitales que, como las estaciones del año, traen su propio orden, su propia función, su propio lenguaje. Y quizás eso sea lo más valioso que nos recuerda esta parte del libro: el sueño no es solo una necesidad biológica, es un diálogo entre cuerpo y mente, un proceso que merece respeto, tiempo y espacio. Interrumpirlo es como cortar un poema en la mitad del verso. Dormir no es una pérdida de tiempo, ni una simple pausa entre un día y otro. Es un acto biológico profundamente reparador. Una necesidad esencial, comparable al respirar o al alimentarse. En esta parte del capítulo, Luis María Gonzalo nos sumerge en el corazón del sueño para mostrarnos lo que ocurre mientras aparentemente no hacemos nada. Y lo que sucede, en realidad, es vital. Mientras el cuerpo reposa, comienza un proceso de reparación sistemática. Las células dañadas se regeneran, se liberan hormonas cruciales, y los órganos reducen su actividad para poder recuperarse del esfuerzo diario. El autor lo resume de forma clara: durante el sueño, el organismo se regenera. Esta frase, sencilla y contundente, encierra una verdad esencial: sin dormir, el cuerpo enferma. Una de las funciones más importantes es la liberación de la hormona del crecimiento, especialmente durante el sueño profundo. Esta hormona, que solemos asociar a los niños y adolescentes, también es indispensable en los adultos, ya que participa en la reparación de tejidos, la regeneración celular y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Es en este punto donde el sueño se vuelve un médico silencioso, un sanador nocturno que actúa sin pedir permiso ni hacer ruido. El sueño también regula funciones metabólicas y endocrinas. Por ejemplo, cuando dormimos, los niveles de cortisol, conocida como la hormona del estrés, descienden, permitiendo que el cuerpo reduzca la inflamación, el ritmo cardíaco y la presión arterial. Al mismo tiempo, se produce melatonina, que no solo induce el sueño, sino que protege las células del daño oxidativo. Es decir, mientras dormimos, el cuerpo afina su maquinaria interna, corrige errores y se prepara para un nuevo día. Pero no es solo el cuerpo lo que se restaura. La mente también encuentra en el sueño un espacio de orden y limpieza. Según explica Gonzalo, durante las fases profundas del sueño, el cerebro elimina los residuos tóxicos acumulados durante la vigilia.
Esta función es posible gracias a un sistema llamado linfático, una suerte de sistema de drenaje cerebral que se activa únicamente mientras dormimos. En palabras del autor, la limpieza del cerebro solo ocurre de noche. Es una imagen poderosa. Mientras dormimos, nuestro cerebro se enjuaga, como si pasara por una purificación interna. Además, el sueño profundo permite refrescar las emociones, estabilizar los estados de ánimo y preparar al individuo para afrontar el estrés del día siguiente. Sin ese equilibrio emocional que el sueño otorga, los pensamientos se vuelven confusos, las reacciones exageradas, y la toma de decisiones errática. En este sentido, el autor señala con énfasis, la privación de sueño afecta primero al juicio y luego a la memoria. Y hablando de memoria, uno de los aportes más fascinantes de esta sección es la descripción del rol que cumple el sueño en los procesos cognitivos. Dormir es esencial para consolidar los recuerdos, aprender y conectar ideas. Lo que estudiamos, sentimos o vivimos durante el día se reorganiza mientras dormimos. Como lo expresa el autor, el sueño no borra, selecciona, clasifica y guarda. En otras palabras, mientras soñamos, nuestro cerebro actúa como un bibliotecario que ordena los archivos del día, elige qué conservar y qué descartar. Esta función tiene un impacto directo en el rendimiento intelectual. Las personas que duermen bien tienen mejor memoria, más capacidad de concentración y mayor creatividad. Por el contrario, quienes duermen mal tienden a olvidar detalles, cometer errores y sufrir bloqueos mentales. No es casual que el insomnio crónico esté asociado con trastornos del estado de ánimo, ansiedad, e incluso deterioro cognitivo a largo plazo. Luis María Gonzalo hace también una distinción importante. No todas las fases del sueño tienen el mismo efecto restaurador. Mientras el sueño profundo es esencial para la recuperación física y la limpieza cerebral, el sueño REM es fundamental para el equilibrio emocional, la creatividad y la elaboración de experiencias. Por eso ambos deben estar presentes. No basta con dormir muchas horas, hay que dormir bien, advierte el autor. Una reflexión interesante que se desprende de este análisis es que el sueño es una inversión en salud a largo plazo. En una sociedad que glorifica la productividad, dormir poco se ha vuelto casi un símbolo de esfuerzo. Sin embargo, lo que en realidad ocurre es lo contrario. Cada hora de sueño perdida es una deuda que el cuerpo y la mente eventualmente cobran. Y lo hacen, muchas veces, con intereses altos, fatiga, mal humor, enfermedades y fallos cognitivos. Como curiosidad, Gonzalo menciona que incluso en la naturaleza, los animales duermen para conservar energía y reparar su cuerpo. Algunas especies marinas lo hacen en un hemisferio del cerebro a la vez, para mantenerse alerta ante depredadores. Otros animales, como los osos, duermen por largos periodos en invierno como una estrategia de supervivencia. Todo esto confirma que el sueño no es un lujo, es una necesidad universal. Esta sección del libro nos deja una enseñanza clara: quien no duerme, no se cura, quien no se cura, se desgasta, y quien se desgasta, vive a medias. Dormir no es retirarse del mundo, es volver al centro, al equilibrio, a la fuente. Sección 2. Los relojes del cuerpo y los enemigos del sueño. Cuando hablamos de sueño, no solo debemos pensar en la necesidad física y mental de descansar, sino también en esa maquinaria interna invisible que guía cada instante de nuestro día y noche, el reloj biológico. Luis María Gonzalo nos introduce en este fascinante mundo donde el tiempo no está marcado por relojes visibles, sino por procesos que ocurren en lo profundo de nuestro cuerpo. Este reloj interno, llamado ritmo circadiano, es una especie de director de orquesta que organiza las funciones del organismo en ciclos aproximados a 24 horas. El reloj biológico sincroniza el sueño con la luz y la oscuridad, nos explica Gonzalo, destacando la estrecha relación entre nuestro cuerpo y el ciclo natural del día y la noche. No es casualidad que nos sintamos más despiertos durante la luz solar y más somnolientos cuando llega la oscuridad. Este reloj se encuentra en una pequeña estructura del cerebro llamada núcleo supraquiasmático, dentro del hipotálamo. Allí, millones de células nerviosas generan señales eléctricas y químicas que regulan cuando debe comenzar y terminar el sueño, pero también controlan otras funciones como la temperatura corporal, la liberación de hormonas, la presión arterial y el apetito. Lo impresionante es que este reloj no solo reacciona a la luz, sino que también se alimenta de señales internas, como la temperatura o la actividad metabólica, ajustando el ritmo según nuestras rutinas y condiciones. Somos portadores de un reloj que marca el pulso de nuestra vida, dice el autor, y esa frase no podría ser más exacta. Sin embargo, este mecanismo, tan perfecto y sutil, es vulnerable a las interferencias externas que hoy día abundan en nuestro entorno. Y aquí es donde surgen los llamados enemigos del sueño, factores que pueden alterar este reloj biológico y, con ello, la calidad y la cantidad del descanso.
Uno de los más evidentes es la exposición a la luz artificial, especialmente la que emiten las pantallas de celulares, computadoras o televisores. Gonzalo advierte que esta luz azul engaña al reloj, haciendo creer al cerebro que todavía es de día, retrasando la producción de melatonina, la hormona que induce el sueño. Esto provoca que el ciclo natural se desplace, generando dificultad para dormir a la hora esperada y sensación de fatiga al despertar. Además, los horarios irregulares, los turnos de trabajo nocturno o los viajes rápidos a través de diferentes zonas horarias, el conocido jet lag, son ejemplos claros de cómo nuestro reloj biológico puede perder la sincronía con el entorno. Cuando el reloj interno y el externo no coinciden, el cuerpo sufre un desajuste, escribe Gonzalo, señalando las consecuencias en la salud y el bienestar. Otro enemigo sutil, pero no menos importante, es el estrés. Aunque no parece estar ligado directamente al reloj, el estrés crónico afecta las señales internas y altera el equilibrio hormonal. El resultado es un estado de alerta permanente que dificulta el inicio y mantenimiento del sueño. Aquí aparece la conexión clara entre cuerpo y mente, donde la ansiedad y las preocupaciones desajustan el ritmo natural. Es interesante cómo el autor conecta estos conceptos con observaciones que todos podemos comprobar. Dormir bien es respetar el reloj que llevamos dentro. Y en ese respeto está la clave para evitar trastornos del sueño y mantener la salud. Para quienes han visto documentales o series sobre ritmos circadianos, es común observar la explicación visual del núcleo supraquiasmático como un pequeño centro de mando que responde a la luz y envía órdenes al resto del cuerpo. La precisión con que Benítez y Gonzalo describen este mecanismo muestra que, aunque la ciencia avanza, aún queda mucho por descubrir sobre este fascinante reloj que gobierna nuestras vidas. Finalmente, Gonzalo invita a reflexionar sobre la importancia de armonizar nuestros hábitos diarios con este reloj interno, evitar la luz artificial antes de dormir, mantener horarios regulares y reducir el estrés para no forzar una máquina que está diseñada para funcionar en sincronía con la naturaleza. Después de entender la maravilla que es el reloj biológico interno, el autor nos lleva a explorar cómo fuerzas externas y hábitos cotidianos pueden alterar este engranaje tan delicado que regula nuestro descanso. Porque, como dice Gonzalo, el reloj interno es preciso, pero no invulnerable, depende del entorno para funcionar en armonía. Primero, la luz es presentada como el principal modulador del sueño. No solo la luz solar, sino también la luz artificial que hoy nos rodea por todas partes, modifica nuestro ritmo natural. El autor explica que la luz actúa sobre los fotorreceptores de la retina, enviando señales directas al núcleo supraquiasmático, que ajusta así el ciclo sueño-vigilia. Una exposición prolongada a la luz artificial durante la noche puede retrasar la producción de melatonina y desajustar el reloj biológico, enfatiza. Esta advertencia cobra especial importancia en la era digital, donde pantallas brillantes nos acompañan hasta altas horas, engañando al cerebro y dificultando conciliar el sueño. Aquí cabe una reflexión que todos hemos sentido en la vida real. Ese insomnio inesperado tras revisar el celular en la cama es una manifestación tangible de esta interferencia. Es una batalla entre nuestra necesidad biológica y la tecnología que parece ir en contra de ella. En segundo lugar, los hábitos diarios juegan un papel fundamental. Gonzalo insiste en la necesidad de mantener horarios regulares para acostarse y levantarse. La irregularidad en los horarios desajusta el reloj interno y provoca somnolencia y fatiga durante el día. Esto se evidencia claramente en personas con turnos rotativos o que alteran frecuentemente sus rutinas. La falta de constancia desarma la sincronización natural y puede generar trastornos crónicos del sueño. El autor describe este fenómeno como un cuerpo que intenta seguir un ritmo mientras la mente navega en otro. El estrés es otro enemigo silencioso y poderoso. El texto explica cómo las tensiones diarias activan el sistema nervioso simpático, elevando los niveles de cortisol y adrenalina. Este estado de alerta constante es incompatible con la relajación necesaria para dormir. El estrés no solo roba el sueño, sino que también perturba la calidad del descanso, dice Gonzalo, mostrando que la mente y el cuerpo están profundamente entrelazados en esta cuestión. En un punto, resalta que la ansiedad puede atrapar al soñante en un círculo vicioso donde la preocupación por no dormir se convierte en la causa misma del insomnio. Este vínculo mente-cuerpo recuerda a obras como El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, donde la salud mental afecta profundamente al bienestar físico, y viceversa. Aquí, el sueño se revela no solo como un proceso fisiológico, sino también psicológico. Finalmente, el entorno físico donde dormimos es crucial. La temperatura, el ruido, la comodidad de la cama y hasta los aromas pueden facilitar o entorpecer el descanso. Gonzalo señala que un ambiente adecuado actúa como un santuario para el sueño, mientras que un entorno disruptivo, por pequeño que sea, puede provocar despertares constantes y sensación de cansancio al despertar. El autor nos invita a ser conscientes de estos detalles,
que a veces parecen triviales, pero que sumados impactan de forma decisiva. Estas influencias externas, cuando se combinan, pueden generar un efecto acumulativo, desajustando el reloj biológico e instalando patrones de sueño fragmentado o insuficiente. En conjunto, esta sección nos deja claro que aunque el reloj interno es nuestro aliado más fiel, es el respeto a la luz natural, el orden en los hábitos, el manejo del estrés y un entorno propicio lo que finalmente determina la calidad de nuestro sueño. El autor profundiza en la importancia fundamental del ritmo sueño-vigilia, ese ciclo que nos acompaña cada día, marcando no solo cuando dormimos, sino también cuando estamos despiertos y alertas. Nos explica que este ritmo no es un simple patrón al azar, sino un mecanismo biológico profundamente arraigado en nuestro organismo, una especie de danza precisa que mantiene el equilibrio entre descanso y actividad. Luis María Gonzalo describe este ritmo como la melodía vital que regula la energía, el estado de ánimo y las funciones cognitivas, haciendo hincapié en que cuando el ritmo sueño-vigilia se altera, el cuerpo pierde su armonía natural y el bienestar se resiente. El texto continúa relatando cómo este ciclo está gobernado por el reloj biológico, ubicado en el cerebro, y cómo las fases del día y la noche modulan sus tiempos. Se insiste en que cada ser humano tiene un patrón propio, pero la mayoría sincroniza sus actividades con el ciclo solar, despertando con la luz y buscando el descanso cuando la oscuridad llega. El autor detalla que un ritmo estable permite al cuerpo anticipar y prepararse para las diferentes demandas del día. Por ejemplo, la temperatura corporal, la secreción hormonal y la presión arterial siguen este patrón, evidenciando que no solo el sueño se afecta, sino todo el organismo entero. Esta sincronía es vital. Dormir y despertar en horarios irregulares es como tratar de tocar una sinfonía sin seguir la partitura. En cuanto a los problemas que acarrea la ruptura de este ritmo, se explica con claridad que los trastornos del sueño más comunes, como el insomnio o la somnolencia diurna excesiva, tienen sus raíces en la desorganización del ciclo sueño-vigilia. Gonzalo señala que el cuerpo se desorienta y esto genera una cascada de efectos negativos, dificultad para concentrarse, irritabilidad y aumento del riesgo de enfermedades. Un ejemplo muy claro es el de quienes trabajan en turnos nocturnos o viajan frecuentemente entre diferentes usos horarios, a quienes el autor menciona al decir, el desajuste temporal obliga al cuerpo a un constante reajuste, lo que se traduce en un cansancio persistente y una baja calidad de vida. Aquí se vislumbra el llamado jet lag o síndrome del cambio de horario, tan conocido en nuestra realidad cotidiana. Esta sección también resalta que la cultura moderna, con su ritmo acelerado y demanda constante, muchas veces ignora esta necesidad biológica, y en consecuencia, el ritmo sueño-vigilia sufre un golpe casi letal. Este dato invita a una reflexión social sobre cómo el estrés y la vida contemporánea afectan un proceso tan esencial y natural. Por último, Gonzalo recalca que la recuperación de un ritmo adecuado no solo mejora el sueño, sino que tiene un efecto reparador en la salud física y mental, siendo el primer paso para restablecer el equilibrio perdido. Esto conecta con la idea, compartida en otras disciplinas, de que el descanso es la base para la regeneración y el bienestar integral. Este fragmento del libro deja en evidencia cómo el ritmo sueño-vigilia es la columna vertebral del descanso, y que su cuidado no es un lujo, sino una necesidad para vivir con salud y plenitud. La narración de Gonzalo es clara y precisa, invitándonos a reconocer en nuestra vida diaria la importancia de respetar esos tiempos biológicos que, aunque invisibles, sostienen nuestra existencia. El autor nos sumerge en la compleja realidad que afecta el delicado equilibrio del sueño, señalando que más allá de los relojes biológicos y los ciclos naturales, existen una serie de enemigos silenciosos y frecuentes que desbaratan la armonía nocturna. Gonzalo advierte que la calidad del sueño puede verse truncada por factores externos e internos que el individuo a menudo no sospecha, pero que actúan como obstáculos implacables. El primero de estos enemigos son los ruidos. Se describe como sonidos aparentemente cotidianos, un claxon lejano, el murmullo de la calle o el traqueteo de electrodomésticos, se infiltran en la noche y alteran el sueño profundo. El autor subraya que aunque no siempre despiertan completamente, los ruidos fragmentan el descanso y disminuyen la sensación de reposo. Aquí, hace una reflexión, la percepción sonora durante el sueño es más compleja de lo que creemos, y es como si el cerebro, aún dormido, mantuviera una especie de vigilancia, una alerta que impide un sueño reparador. Luego se adentra en el papel que juegan las comidas en el sueño, aclarando que no solo la cantidad, sino la calidad y el horario de la ingesta son cruciales. Gonzalo explica que comer pesado o muy cerca de la hora de dormir puede generar malestar digestivo, pesadillas o dificultad para conciliar el sueño. Nos recuerda que el cuerpo sigue trabajando durante la noche para procesar los alimentos, y un estómago ocupado puede ser un enemigo insidioso del descanso. Además, se señala que alimentos muy grasos, picantes o con estimulantes como la cafeína o el alcohol perturban el ritmo normal y pueden provocar despertares frecuentes.
Esta conexión entre la nutrición y el sueño nos invita a pensar en la sabiduría tradicional que aconseja cenas ligeras, y que la ciencia moderna ahora respalda con evidencia. Un tercer enemigo son los horarios irregulares, tema que el autor trata con especial énfasis. Las rutinas inconsistentes, como irse a la cama a distintas horas cada noche o variar en exceso las horas de despertar, desorganizan el reloj biológico y convierten el sueño en una actividad errática, sin patrones claros ni consolidados. Gonzalo describe que esto es particularmente frecuente en quienes tienen vidas muy agitadas o empleos con turnos rotativos. El resultado es un cuerpo confundido, incapaz de predecir cuándo debe descansar, lo que genera cansancio acumulado. Es como tratar de correr una carrera sin línea de meta, comenta, y añade que el esfuerzo por adaptarse produce estrés y ansiedad, empeorando aún más la situación. Finalmente, el texto aborda los problemas emocionales y su poderoso impacto en el sueño. La ansiedad, la tristeza, el miedo o el estrés aparecen como enemigos invisibles pero devastadores que impiden conciliar el descanso o provocan despertares intempestivos. El autor describe vívidamente cómo la mente inquieta, atrapada en pensamientos negativos o preocupaciones, se convierte en una jaula que no permite liberarse hacia la calma del sueño. Aquí destaca la relación bidireccional. No solo el mal dormir afecta el estado emocional, sino que los estados emocionales alterados impiden el sueño, generando un círculo vicioso. Este punto abre la puerta a una reflexión más profunda sobre cómo el equilibrio psicológico es fundamental para la salud integral y cómo el sueño funciona como un termómetro de ese equilibrio. A lo largo de la sección, Gonzalo hace partícipes a distintos personajes y testimonios que ejemplifican estos problemas, humanizando el relato. Por ejemplo, menciona a Laura, una joven que despertaba varias veces cada noche debido a los ruidos del barrio, o a Carlos, que tras cambiar de turno en el trabajo se encontró atrapado en un ritmo errático que minó su energía y ánimo. Estos casos concretos ilustran el impacto real y cotidiano de estos enemigos del sueño, más allá de la teoría. Este fragmento es especialmente revelador porque muestra que el sueño no es solo un acto pasivo, sino un proceso delicado y vulnerable a múltiples influencias. La modernidad, con su ruido constante, horarios flexibles y estrés creciente, parece chocar frontalmente con esta necesidad biológica ancestral. Finalmente, esta parte invita a la conciencia y a la acción. Reconocer estos factores puede ser el primer paso para recuperar un sueño más saludable. Pues identificar al enemigo es el inicio de la batalla por el descanso. Sección 3. Disomnias cuando el sueño no llega o no basta. En esta parte del libro, Luis María Gonzalo nos sumerge en un territorio delicado y complejo, las disomnias, esos trastornos que afectan directamente nuestra capacidad de dormir, ya sea porque el sueño no llega, dura poco o sucede en horarios que no respetan nuestro reloj biológico. Es como si el cuerpo quisiera descansar, pero algo impidiera que esa necesidad vital se cumpliera. Dormir mal o poco es vivir a medias, dice el autor, y esa frase resume la gravedad de estos problemas. El capítulo comienza describiendo cómo la disomnia se manifiesta en distintas formas. Desde la dificultad para iniciar el sueño hasta despertares frecuentes durante la noche o el despertar demasiado temprano sin poder volver a dormir. Estos síntomas, lejos de ser simples molestias, pueden causar un profundo desgaste físico y emocional en quienes los padecen. Gonzalo enfatiza que el sueño es la base sobre la que se sostiene la salud y cuando esta base se tambalea, el resto del cuerpo y la mente empiezan a resentirse. Uno de los ejemplos más comunes de disomnia es el insomnio, trastorno en el que la persona lucha contra la incapacidad para conciliar el sueño o mantenerlo. El autor relata con detalle cómo los pacientes describen noches de vigilias interminables, en las que el reloj se vuelve un enemigo insoportable y los minutos parecen gotear con lentitud insoportable. El insomnio se alimenta del miedo a no dormir, señala Gonzalo, resaltando esa ironía cruel. Cuanto más uno se preocupa por el sueño, más difícil se vuelve dormir. Aparecen en escena varios personajes, pero no en sentido literario, sino como ejemplos clínicos reales que el autor recoge para ilustrar las disomnias. Entre ellos está Marta, una mujer que tras un periodo de estrés intenso comenzó a sufrir despertares nocturnos frecuentes y un cansancio constante durante el día. Marta relata que me despierto con la sensación de no haber cerrado los ojos, una frase que expresa claramente esa fragmentación del sueño que tantas personas viven sin saber por qué. El texto también profundiza en las causas que pueden originar estas dificultades para dormir. Además del estrés, Gonzalo menciona hábitos erróneos como el abuso de sustancias estimulantes, los horarios irregulares o la exposición excesiva a luz artificial. Conectando de forma clara con la sección anterior sobre el reloj biológico. El autor invita a reflexionar sobre cómo, en una sociedad que valora la productividad por encima del bienestar, el descanso muchas veces queda relegado, como si dormir fuera un lujo y no una necesidad. Además, el libro aborda otras disomnias menos conocidas pero igual de importantes,
como la hipersomnia, en la que la persona duerme en exceso o siente una somnolencia constante durante el día, aún habiendo tenido una noche aparentemente normal. Gonzalo explica que esto también indica un desequilibrio en el sistema regulador del sueño, y no debe confundirse con la simple pereza o falta de motivación. Una reflexión profunda aparece cuando el autor conecta las disomnias con la calidad de vida. Dormir poco o mal no solo roba horas, sino que roba la energía para vivir plenamente. Esta frase puede parecer sencilla, pero invita a pensar en cómo, en el fondo, el sueño es el sostén invisible que nutre nuestra mente y nuestro cuerpo para enfrentar cada día. Finalmente, la sección enfatiza la importancia de identificar estos trastornos a tiempo y buscar ayuda profesional, ya que las disomnias no solo afectan el descanso, sino que pueden ser el inicio de problemas más graves como la depresión, ansiedad o enfermedades cardiovasculares. Aquí, Gonzalo resalta la necesidad de un enfoque integral, donde no solo se trate el síntoma sino la causa. Este fragmento es un reflejo realista y profundo de un problema que afecta a millones en el mundo moderno. La explicación de Gonzalo no se limita a lo clínico, sino que toca lo humano y social, mostrándonos que el sueño, lejos de ser un lujo, es un derecho y una necesidad que merece respeto y cuidado. Entramos ahora en el corazón de las disomnias, y más específicamente en el insomnio, ese enemigo silencioso que roba las noches y desgasta el alma. Luis María Gonzalo nos guía paso a paso para entender cómo el insomnio no es solo la incapacidad de dormir, sino una verdadera batalla contra el reloj, el cuerpo y la mente. El insomnio se manifiesta de formas variadas, pero esencialmente se trata de una dificultad para iniciar el sueño, o bien de despertarse muchas veces durante la noche, o incluso despertarse demasiado temprano y no poder volver a dormir. En palabras del autor, es como si el sueño se escapara entre los dedos justo cuando más se necesita. Uno de los primeros puntos que destaca Gonzalo es la sensación de frustración que acompaña a quienes padecen insomnio. El insomnio espera y observa, con los ojos abiertos, como el tiempo se dilata sin tregua, describiendo esa agonía en la que cada minuto se siente eterno y la cama, antes refugio, se convierte en una prisión. El libro presenta varios casos reales, entre ellos el de Juan, un hombre que durante meses sufrió para dormirse, luego se despertaba varias veces y finalmente amanecía con un cansancio que parecía pesar más que el propio día. Su relato es claro, la mente no descansa, se activa, se enciende, y el cuerpo queda preso en un ciclo que no cesa. Gonzalo explica que el insomnio suele estar muy vinculado a factores psicológicos, como el estrés, la ansiedad o la depresión. La mente alerta y preocupada no concede tregua al sueño, dice, mostrando cómo la tensión mental puede sabotear el descanso. Pero también señala causas orgánicas, como trastornos respiratorios, dolores crónicos o efectos secundarios de medicamentos, que pueden interferir con la capacidad natural de dormir. Además, el autor describe el insomnio de mantenimiento, caracterizado por los múltiples despertares durante la noche, y el insomnio terminal, cuando la persona se despierta mucho antes de lo deseado y no logra volver a dormirse. Cada uno tiene su propio efecto devastador, pues ambos rompen la continuidad del sueño, imprescindible para la recuperación física y mental. Un aspecto crucial que subraya Gonzalo es el círculo vicioso en el que cae el insomnio. La preocupación por no dormir hace que intente compensar con más tiempo en la cama, pero ese exceso a menudo empeora el problema. Quedarse en la cama despierto solo alimenta el insomnio, advierte, lo que invita a pensar en la importancia de rutinas y horarios consistentes para romper ese ciclo. En el libro se destacan también las consecuencias del insomnio crónico, disminución del rendimiento, irritabilidad, alteraciones emocionales y hasta un mayor riesgo de enfermedades. Dormir mal es vivir mal, sentencia el autor, con un tono que refleja la urgencia de atender esta condición. Gonzalo no olvida el enfoque terapéutico y recomienda una combinación de higiene del sueño, cambios en el estilo de vida y, en algunos casos, apoyo médico o psicológico. Menciona que técnicas como la relajación, evitar estimulantes antes de dormir y mantener horarios regulares pueden marcar la diferencia. Por último, el autor lanza una reflexión profunda. El insomnio no debe ser minimizado ni aceptado como parte normal de la vida. Escuchar al cuerpo y respetar el sueño es respetarse a uno mismo, dice, recordándonos que dormir bien es esencial para vivir con plenitud. Este análisis en el libro es una ventana abierta al padecimiento de millones de personas que sufren en silencio las noches sin descanso. Luis María Gonzalo logra transmitir con empatía y rigor científico la complejidad del insomnio, invitándonos a comprenderlo no solo como un síntoma, sino como un fenómeno que afecta todos los ámbitos de la vida humana. Luis María Gonzalo nos adentra en un fenómeno que a primera vista puede parecer lo opuesto al insomnio, la hipersomnia, esa condición en la que el sueño se vuelve demasiado presente. Invade las horas del día y a veces también las de la noche, robándonos tiempo y energía para vivir plenamente.
El autor describe la hipersomnia como un exceso, un desborde del sueño que se manifiesta en somnolencia durante el día o un prolongado dormir nocturno que no se traduce en descanso real. Es como si el cuerpo exigiera dormir más y más, pero sin conseguir la renovación que espera, explica Gonzalo. Esta contradicción genera una sensación de cansancio profundo y confusión. Se presentan casos de personas que, a pesar de dormir muchas horas, se sienten atrapadas en una especie de letargo, y otras que sufren ataques repentinos de sueño en momentos inapropiados, un fenómeno que atenta contra la rutina y la seguridad personal, pues puede ocurrir mientras conducen, trabajan o incluso conversan. El autor enfatiza que la hipersomnia puede tener raíces muy diversas. Entre las causas orgánicas, menciona trastornos neurológicos, efectos secundarios de medicamentos, apnea del sueño no tratada o enfermedades metabólicas. Sin embargo, también señala que factores psicológicos como la depresión o la ansiedad profunda pueden manifestarse con esta excesiva necesidad de dormir. El sueño, a veces, es el refugio del alma cuando ésta se siente perdida o herida, apunta con un matiz humanista. Uno de los personajes destacados en esta parte es Marta, una mujer que sufre hipersomnia diurna grave. Ella relata que la lucha no es con el sueño, sino con la obligación de mantenerse despierta en un mundo que no perdona la debilidad. Su experiencia refleja cómo esta condición afecta las relaciones sociales y laborales, generando incomprensión y aislamiento. Gonzalo describe el impacto social y psicológico de la hipersomnia, recordando que quien sufre hipersomnia a menudo carga con la etiqueta de perezoso o desmotivado, cuando en realidad pelea contra un reloj biológico que se ha descompensado. Este aspecto invita a reflexionar sobre la importancia de entender el sueño desde una perspectiva médica y social, no desde prejuicios superficiales. Además, se detalla cómo la hipersomnia afecta la calidad de vida, la excesiva somnolencia reduce la atención, entorpece la memoria y compromete el ánimo, señala el autor, describiendo la profunda fatiga mental y física que acompaña a quienes padecen esta condición. El libro aborda también las diferencias entre hipersomnia primaria y secundaria. La primaria, menos frecuente, está ligada a alteraciones del sistema nervioso central, mientras que la secundaria es consecuencia de otros problemas de salud o medicamentos. Esta distinción es clave para el diagnóstico y tratamiento. En cuanto al tratamiento, Gonzalo apunta a la necesidad de abordar primero la causa subyacente, enfatizando que la hipersomnia no se trata solo con fármacos estimulantes, sino con un abordaje integral que contemple la salud física y emocional del paciente. Se recomienda una evaluación médica cuidadosa para evitar diagnósticos erróneos. Un detalle interesante que destaca el autor es la relación entre la hipersomnia y el ritmo circadiano, explicando cómo la alteración en el reloj interno puede hacer que el cuerpo confunda el día con la noche, aumentando el deseo de dormir cuando debería estar activo. Este concepto conecta con estudios modernos que exploran el sueño como un fenómeno biológico complejo y adaptativo. Finalmente, el texto invita a quienes sufren hipersomnia a buscar ayuda y comprensión, recordando que el sueño es un derecho, no un castigo ni un capricho. Esta afirmación cierra la sección con un mensaje de esperanza y solidaridad hacia quienes viven con esta dificultad. Así, esta parte del libro revela cómo la hipersomnia, lejos de ser solo un exceso de sueño, es un trastorno que afecta profundamente la vida cotidiana y la salud integral, y que exige un conocimiento empático y científico para ser abordado con eficacia. Al adentrarnos en esta sección, el autor nos lleva a explorar otros trastornos que, aunque menos frecuentes en el discurso común, representan un desafío enorme para quienes los padecen y para el entendimiento clínico del sueño. Son condiciones que, en esencia, rompen el equilibrio natural del descanso y producen consecuencias profundas en la vida diaria. Primero, la apnea del sueño aparece como una de las alteraciones más comunes y, a la vez, más peligrosas. Gonzalo describe la apnea como un cierre repetido y temporal de las vías respiratorias durante el sueño, un fenómeno silencioso que causa microdespertares y reduce la oxigenación del cuerpo. Este trastorno se presenta principalmente en personas con obesidad, hipertensión o problemas anatómicos en la garganta, aunque puede afectar a casi cualquier persona. Es como si el cuerpo estuviera luchando por respirar mientras la mente intenta descansar, explica el autor. La consecuencia de esta lucha silenciosa se traduce en un cansancio abrumador, dolores de cabeza y una somnolencia diurna casi constante, que a menudo es confundida con pereza o falta de voluntad. Un caso que Gonzalo menciona es el de Juan, un hombre que padecía apnea y que no lograba concentrarse ni mantener el ritmo en su trabajo. Juan relata, dormía, pero sentía que no había descansado nunca. Era como vivir en un sueño fragmentado, lleno de interrupciones invisibles. Esta condición es especialmente peligrosa porque aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares e incluso accidentes debido a la somnolencia.
La apnea del sueño obliga a un diagnóstico cuidadoso y tratamientos que van desde el uso de dispositivos CPAP, que mantienen abiertas las vías respiratorias, hasta intervenciones quirúrgicas en casos severos. Luego, Gonzalo introduce la narcolepsia, un trastorno neurológico que provoca ataques repentinos e irresistibles de sueño. La narcolepsia aparece casi como un golpe inesperado del cuerpo, obligando a quien la sufre a dormirse en medio de cualquier actividad. El autor narra la historia de Ana, una joven que experimentaba estos episodios. A veces me sorprendía dormida mientras hablaba con amigos o incluso mientras caminaba. No podía controlar ese impulso. Esta experiencia, más que un mero problema físico, afecta profundamente la autoestima y la vida social, haciendo que el aislamiento sea una consecuencia frecuente. Lo más particular de la narcolepsia es la pérdida súbita del tono muscular, llamada cataplejía, que provoca caídas inesperadas o debilidad momentánea, agravando aún más la vulnerabilidad del paciente. Gonzalo señala que, a pesar de lo desconcertante que puede parecer, la narcolepsia es un trastorno con bases químicas, relacionado con la falta de hipocretina, una sustancia cerebral que regula la vigilia. Este dato resalta la complejidad biológica detrás de lo que en apariencia parece un simple sueño fuera de lugar. Por último, se aborda el síndrome de piernas inquietas, un trastorno menos conocido pero igualmente perturbador. Este síndrome se caracteriza por una sensación incómoda, a veces dolorosa, en las extremidades inferiores que obliga a moverlas constantemente para aliviar el malestar. Gonzalo lo describe con empatía. Es como si un fuego invisible recorriera las piernas, especialmente cuando uno intenta descansar o dormir. El movimiento no es solo un hábito, sino una necesidad que interrumpe el inicio y la calidad del sueño, causando cansancio y frustración. En el relato, se menciona a Marta, quien tras años de incomprensión médica, finalmente fue diagnosticada con este síndrome. Creían que exageraba, pero el alivio llegó cuando alguien entendió que no era solo nervios, sino un trastorno real. Esta historia subraya la importancia de la sensibilidad clínica y la necesidad de escuchar al paciente. En conjunto, estos trastornos muestran que el sueño no es un estado homogéneo ni simple, sino un fenómeno delicado que puede alterarse de muchas maneras, afectando el cuerpo y la mente. Gonzalo invita a comprender que más allá de la simple cantidad de horas dormidas, lo fundamental es la calidad y la armonía del descanso, un equilibrio que se puede romper por diversos motivos. En cuanto a comparaciones visuales, aunque no hay adaptaciones audiovisuales directas sobre estos trastornos en el libro, en la cultura popular existen documentales y series que han tratado la apnea del sueño y la narcolepsia con cierta fidelidad, aunque a veces simplificando sus implicaciones médicas. La profundidad clínica y humana que Gonzalo ofrece es difícil de replicar en formatos breves, lo que convierte al texto en un recurso fundamental para entender estas condiciones desde una mirada integral. Así, esta sección termina iluminando esos silencios del sueño, esas batallas internas que se libran cuando el cuerpo y la mente no logran sincronizarse. Nos recuerda que el sueño, en toda su complejidad, merece respeto y atención, pues de él depende no solo nuestro descanso, sino nuestra vida misma. Sección 4. Parasomnias cuando el cuerpo actúa sin el control de la conciencia. Entramos ahora en una de las áreas más intrigantes y a la vez desconcertantes del mundo del sueño, las parasomnias. Luis María Gonzalo nos introduce en un territorio donde el cuerpo parece cobrar vida propia, ejecutando actos y movimientos mientras la mente permanece sumida en la inconsciencia o en un estado onírico del que no participa plenamente. Es como si el cuerpo tomara el mando, dejando la conciencia en un segundo plano, describe el autor, enfatizando la extrañeza y a la vez el misterio que envuelve estos episodios. La sección arranca explicando que las parasomnias son trastornos en los que los comportamientos son inusuales, inesperados, a menudo perturbadores, y ocurren durante el sueño o en la transición entre el sueño y la vigilia. Gonzalo subraya que estos actos no son voluntarios ni conscientes, lo que los diferencia de simples movimientos normales o sueños activos. Un ejemplo que abre esta sección es el sonambulismo, quizás el trastorno más conocido dentro de las parasomnias. El autor relata cómo, en medio de la noche, algunas personas se levantan y caminan sin tener ningún recuerdo al despertar. Gonzalo menciona a Carlos, un joven que desde pequeño experimentó estas salidas nocturnas. Me levantaba y caminaba, abría puertas o buscaba cosas, pero al despertar no recordaba nada. Era como si otro yo tomara el control. Esta experiencia, aunque a veces resulta cómica en películas o relatos, puede ser peligrosa, pues el cuerpo realiza movimientos sin la supervisión racional ni la conciencia plena, exponiendo al sonámbulo a accidentes. Gonzalo explica que el sonambulismo ocurre durante el sueño profundo, una fase donde el cerebro está menos activo en términos conscientes pero el cuerpo puede estar sorprendentemente activo. El sonámbulo no está dormido ni despierto, está en un estado intermedio, una especie de limbo entre el sueño y la vigilia, precisa el autor.
Una descripción que invita a pensar en los misterios aún no resueltos del cerebro humano. Más adelante se abordan otros tipos de parasomnias, como los terrores nocturnos, que no son simples pesadillas sino episodios intensos donde el individuo puede gritar, llorar o moverse agitado, sin despertar realmente ni recordar al día siguiente. La historia de Elena, una niña que sufrió estos terrores, ilustra bien la situación. Despertaba con un grito, temblando, con el corazón acelerado, pero no podía contar que la había asustado porque seguía dormida. Esta desconexión entre el cuerpo que reacciona y la mente que permanece adormecida produce un sufrimiento que va más allá del simple malestar. Aquí Gonzalo introduce una reflexión profunda. Estos episodios muestran que el sueño no es un estado uniforme ni pasivo, sino un proceso activo y complejo, donde distintas partes del cerebro pueden funcionar de manera independiente. Esta idea abre la puerta a una comprensión más matizada de lo que implica dormir, en oposición a la visión tradicional del sueño como simple descanso. Luego, se mencionan las parasomnias relacionadas con movimientos bruscos o comportamientos violentos durante el sueño, como el trastorno de conducta del sueño REM. En este caso, la persona actúa físicamente sus sueños, a veces con movimientos agresivos, golpes o saltos. Gonzalo recuerda que estos actos pueden poner en riesgo al durmiente y a quienes duermen cerca, pues la persona no es consciente ni controla sus acciones. La aparición de este trastorno se asocia con enfermedades neurológicas, lo que demuestra la estrecha relación entre el sueño y la salud cerebral. Otra parasomnia que menciona el autor es el bruxismo, el rechinar o apretar los dientes durante el sueño. Aunque puede parecer menos dramático que otros trastornos, Gonzalo explica que el bruxismo puede dañar los dientes, causar dolor mandibular y afectar la calidad del sueño. Es un comportamiento involuntario que refleja tensión y estrés acumulados, señalando la importancia del bienestar emocional para un buen descanso. La sección concluye con una invitación a no menospreciar estas conductas nocturnas, que pueden ser síntomas de trastornos subyacentes y que, en algunos casos, requieren atención médica para prevenir daños físicos o emocionales. El cuerpo habla incluso cuando dormimos, y escuchar sus mensajes es vital para entendernos mejor, afirma Gonzalo, cerrando la reflexión con un llamado a la conciencia sobre la complejidad del sueño. En esta parte, aunque no existe una adaptación audiovisual directa de estas parasomnias con el detalle del libro, es frecuente ver en cine y televisión representaciones del sonambulismo y terrores nocturnos, aunque muchas veces dramatizados o exagerados para efecto de suspenso. La riqueza clínica y humana que presenta Gonzalo suele quedar fuera de estas representaciones, que prefieren el impacto inmediato antes que la explicación profunda. Así, esta sección nos abre los ojos a cómo, durante la noche, el cuerpo puede volverse actor de una obra propia, donde la conciencia queda en un segundo plano, y donde el sueño es un escenario vivo y enigmático que aún guarda muchos secretos por descubrir. Entramos en un territorio fascinante y un poco inquietante, las parasomnias, o como bien dice Luis María Gonzalo, cuando el cuerpo actúa sin el control de la conciencia. En esta sección se nos revela un mundo donde los límites entre el sueño y la vigilia se difuminan, y donde el cuerpo puede ejecutar acciones sin que la mente esté realmente despierta ni consciente. El primer trastorno que el autor nos presenta es el sonambulismo, una de las parasomnias más conocidas y al mismo tiempo más desconcertantes. Gonzalo describe con precisión cómo, durante el sueño profundo, el sonámbulo puede levantarse, caminar e incluso realizar tareas complejas, sin tener luego ningún recuerdo consciente de esos actos. Narra la historia de un paciente llamado Marcos, que caminaba por la casa en plena noche, abría puertas, se sentaba en sillas, y al despertar no recordaba nada. Era como un cuerpo autónomo, una marioneta sin titiritero. Esta desconexión radical entre cuerpo y mente es clave para entender el fenómeno. El cerebro está parcialmente dormido, pero las áreas motoras actúan de forma independiente. Este fenómeno no solo es raro sino peligroso, porque el sonámbulo no es consciente de su entorno y puede lastimarse fácilmente. La explicación neurológica que brinda Gonzalo es que durante el sueño profundo el cuerpo está en reposo, pero en el sonambulismo ocurre un fallo en la inhibición de la actividad motora, permitiendo que el cuerpo se mueva. Esto ilustra cómo el sistema nervioso puede funcionar de manera fragmentada, lo que en la vida real puede provocar accidentes domésticos serios. Seguimos con los terrores nocturnos, que son algo más que pesadillas. Son episodios repentinos de miedo intenso que se manifiestan con gritos, sudoración, taquicardia y agitación, pero sin despertar real. El autor relata el caso de una niña llamada Elena, que se despertaba gritando y llorando, con el corazón acelerado, pero cuando la intentaban calmar, seguía dormida, atrapada en ese miedo incomprensible. A diferencia de las pesadillas que suelen ocurrir en el sueño REM, los terrores se presentan en el sueño profundo, lo que explica la ausencia de recuerdo al despertar.
Gonzalo comenta que el cuerpo reacciona a un miedo visceral que la mente no puede procesar, mostrando que el sueño no es un estado pasivo sino una actividad dinámica donde se puede sufrir y expresar emociones intensas. Este trastorno abre una ventana a la compleja interacción entre emociones y sueño, y cómo el inconsciente puede afectar el cuerpo sin la mediación consciente. En la vida cotidiana, estos episodios son muy angustiantes para la familia, pues ver a un ser querido desgarrado por el miedo sin motivo aparente puede ser traumático. Luego el texto se detiene en el fenómeno de hablar dormido, una parasomnia que a veces parece menos grave pero que revela mucho sobre el funcionamiento del cerebro en reposo. Gonzalo explica que el hablar dormido puede variar desde palabras sueltas hasta diálogos completos, y ocurre generalmente durante el sueño ligero o la transición hacia el despertar. Aunque la mayoría de las veces es inofensivo, en algunos casos puede ser un síntoma de estrés o de otros trastornos del sueño. Se menciona a Juan, un hombre que relataba conversaciones enteras sin ser consciente, y a veces incluso revelaba secretos que nunca habría dicho despierto. Esto muestra que el cerebro puede procesar información y expresarla verbalmente, aun cuando la conciencia está apagada. El siguiente trastorno es el bruxismo, o rechinar de dientes durante el sueño, que puede pasar desapercibido pero que tiene consecuencias claras en la salud oral y el bienestar general. Gonzalo señala que el bruxismo es un reflejo involuntario que puede provocar dolor mandibular, desgaste dental y afectar la calidad del descanso. Está ligado a la tensión emocional y al estrés, y aunque parezca menos dramático, su impacto acumulado puede ser muy dañino. Es interesante cómo el cuerpo, incluso dormido, manifiesta la presión interna mediante estos movimientos que muchas veces ignoramos hasta que el daño es evidente. Después, el autor trata las pesadillas, sueños vívidos y angustiantes que suelen ocurrir durante la fase REM del sueño. A diferencia de los terrores nocturnos, las pesadillas generalmente se recuerdan con claridad al despertar. Gonzalo describe que las pesadillas son la manifestación de miedos y conflictos internos, a veces relacionados con situaciones reales, y pueden despertar al soñante con una sensación intensa de terror o ansiedad. Se mencionan casos de personas que experimentan estas visiones recurrentes, las cuales afectan su calidad de vida y provocan miedo a dormir. Desde una perspectiva literaria, las pesadillas evocan ese terreno oscuro de la mente donde se enfrentan nuestros temores más profundos. Similar a lo que se explora en obras como El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. con la dualidad interna del ser. Finalmente, Gonzalo aborda la enuresis nocturna, o lo que comúnmente se llama mojar la cama, un trastorno muy frecuente en la infancia pero que también puede afectar a adultos. El autor explica que la enuresis se debe a una inmadurez en los mecanismos de control de la vejiga durante el sueño, y aunque suele ser transitoria, genera mucho impacto emocional en quienes la padecen. Se relata la experiencia de Pedro, un niño que se sentía avergonzado y frustrado por no poder controlar su cuerpo en la noche, afectando su autoestima y relaciones familiares. Aquí se ve claramente cómo el sueño y sus trastornos tienen un fuerte componente social y psicológico, y no solo fisiológico. En resumen, esta sección de Gonzalo nos guía por un recorrido profundo y claro por las parasomnias, trastornos en los que el cuerpo parece tener vida propia y actúa sin que la conciencia lo controle. Estas experiencias, aunque desconcertantes, son un reflejo de la complejidad del sueño y su estrecha relación con la salud física y mental. Además, nos invita a comprender con más empatía a quienes las padecen, pues dormir no siempre es sinónimo de descanso pleno. Para muchos, la noche es un campo de batalla invisible. Luis María Gonzalo nos invita a adentrarnos en un mundo donde el cuerpo parece tomar las riendas de manera autónoma, fuera del control consciente. Nos introduce al concepto de las parasomnias, que describe como una serie de comportamientos motores, emocionales o fisiológicos que ocurren durante el sueño o las transiciones entre el sueño y la vigilia, sin que la persona tenga control consciente. Ya desde esta definición, el lector puede percibir la extrañeza y el misterio que rodean a estos fenómenos. El cuerpo despierta mientras la mente permanece dormida o viceversa. El autor enfatiza que estas conductas pueden variar ampliamente en intensidad y consecuencias. Algunas parasomnias son inofensivas y se consideran parte del repertorio normal del sueño, mientras que otras pueden provocar accidentes, lesiones o afectar la calidad de vida. Aquí se establece una línea sutil entre lo común y lo patológico, un umbral donde la complejidad del sistema nervioso se hace evidente. Luis María Gonzalo detalla cómo, en muchos casos, estas conductas aparecen durante las fases de sueño profundo, cuando la inhibición natural de los movimientos corporales debería estar en máxima actividad. Sin embargo, en las parasomnias, este sistema falla parcialmente y el cuerpo puede realizar actos motores como levantarse, gritar, o mover la mandíbula sin la supervisión consciente. Esta pérdida de control se manifiesta en ejemplos tan variados como el sonambulismo, hablar dormido o el bruxismo, donde el cuerpo parece actuar casi como una marioneta sin titiritero. Un aspecto importante que subraya el autor es el riesgo inherente a muchas parasomnias. Por ejemplo, en el sonambulismo,
la persona puede salir de la cama y caminar por la casa, incluso abrir puertas o realizar actividades, sin tener conciencia de ello y sin recordar nada al despertar. Esto no solo es desconcertante para el propio afectado, sino que puede implicar caídas, golpes o incluso salir a la calle sin protección, situaciones que son reales y peligrosas. Además, Gonzalo menciona que estas conductas pueden generar un impacto psicológico y social significativo. No solo por el temor o la incertidumbre que causan, sino porque pueden afectar a quienes duermen cerca, como familiares o compañeros de habitación, quienes presencian estos episodios y a menudo sienten angustia o miedo. Así, el trastorno del sueño trasciende lo individual y se convierte en una experiencia colectiva. El autor también advierte sobre el estigma y la incomprensión que a veces rodean a estas parasomnias. Muchas personas creen que quien las padece está loca o fingiendo, cuando en realidad son manifestaciones genuinas de un fallo en los mecanismos neurofisiológicos del sueño. Esta aclaración es vital para fomentar la empatía y la búsqueda adecuada de ayuda médica. Por último, Gonzalo hace un llamado a la importancia del diagnóstico y manejo oportuno, para minimizar riesgos y mejorar la calidad de vida. Recuerda que, aunque algunas parasomnias pueden desaparecer con la edad o sin tratamiento, otras requieren intervención médica o terapéutica, especialmente cuando ponen en peligro la integridad física o mental del paciente. En esta sección, el lector no solo recibe información clara y detallada sobre la naturaleza de las parasomnias, sino que se le invita a comprender la complejidad del sueño como un proceso dinámico y multifacético, donde cuerpo y mente no siempre actúan en sincronía. La advertencia final es clara: el sueño es un estado de reposo, pero no de inactividad total. Por ello, conocer estas conductas es fundamental para saber cuándo el cuerpo actúa sin que la conciencia pueda frenarlo. Luis María Gonzalo continúa desgranando el fascinante fenómeno de las parasomnias, enfatizando un dato clave: estas conductas anómalas del sueño suelen presentarse en fases muy específicas, particularmente durante el sueño de ondas lentas o sueño profundo, y son especialmente frecuentes en la infancia. Este detalle es esencial para entender por qué muchos niños experimentan episodios que pueden parecer extraños o preocupantes para sus padres, pero que, en buena medida, forman parte de la maduración natural del sistema nervioso. El autor nos guía a través de la explicación de por qué la infancia es un periodo tan vulnerable a las parasomnias. En esta etapa, el cerebro todavía está en desarrollo y los mecanismos que regulan la transición entre el sueño y la vigilia no están completamente afinados. Los niños, al estar en pleno proceso de crecimiento neurológico, pueden presentar episodios de sonambulismo, terrores nocturnos o hablar dormidos con una frecuencia mucho mayor que los adultos, nos dice Gonzalo, destacando que estas conductas suelen disminuir progresivamente con la edad. El sueño profundo, fase en la que estas parasomnias tienen mayor incidencia, es descrito como el momento en que el cuerpo se sumerge en un estado de máxima relajación y reparación, pero también en el que la conciencia está más desligada del entorno. Sin embargo, paradójicamente, es durante esta etapa que el cuerpo puede despertar parcialmente y actuar como si estuviera funcionando en piloto automático, lo que explica la aparente desconexión entre acción y conciencia que caracteriza estas conductas. Luis María Gonzalo también resalta que aunque la presencia de parasomnias en la infancia es común, no debe subestimarse ni dejarse pasar sin observación. Aunque la mayoría de estos episodios son benignos y se resuelven solos, en algunos casos pueden indicar desequilibrios en el sueño o trastornos neurológicos que requieren atención, advierte con claridad. Por ello, conocer las fases del sueño y el momento en que surgen estas conductas permite a los especialistas y familiares entender mejor el fenómeno y actuar en consecuencia. Un punto especialmente interesante es cuando el autor explica que en estas fases profundas el cerebro aún no ha desarrollado completamente los filtros que impiden que el cuerpo se mueva durante el sueño, lo cual facilita que la persona pueda, por ejemplo, levantarse sin despertarse realmente, o expresar miedos intensos en forma de terrores nocturnos, episodios en los que el niño grita, se agita y parece estar inmerso en un miedo profundo sin recordar nada al despertar. Este fenómeno pone en evidencia lo delicado que es el equilibrio entre la mente y el cuerpo durante el sueño, y cómo a veces ese equilibrio se rompe de manera temporal. No es difícil imaginar la angustia de los padres al ver a un hijo atrapado en uno de estos episodios, y la impotencia que sienten al no poder ayudarlo directamente. Sin embargo, la explicación científica ofrece un alivio al comprender que es un reflejo de la inmadurez del sistema nervioso y, en general, un trastorno transitorio. En este sentido, es importante destacar que Gonzalo no solo se limita a la explicación clínica, sino que invita a reflexionar sobre la experiencia humana de estos fenómenos. La infancia se presenta aquí no solo como etapa de crecimiento físico, sino también como un momento en el que el sueño revela su lado más misterioso y complejo. El sueño infantil, con sus peculiaridades y fragilidades, nos muestra la fina línea entre la conciencia y el inconsciente, el control y la libertad del cuerpo. Escribe el autor con un tono que mezcla rigor científico y sensibilidad.
Además, el texto sugiere que entender las parasomnias infantiles puede ser un paso crucial para mejorar el bienestar de los niños y sus familias, creando conciencia sobre la importancia de un sueño saludable desde las primeras etapas de la vida. Sección 5. ¿Cómo se diagnostican los problemas del sueño? Luis María Gonzalo abre esta sección abordando un aspecto crucial en el estudio del sueño, el diagnóstico. Comienza explicando que diagnosticar un trastorno del sueño no es simplemente preguntar si alguien duerme bien o mal, sino que requiere una exploración profunda y meticulosa de los hábitos y patrones de cada persona. El diagnóstico es, en esencia, un arte que combina la ciencia con la observación directa y el entendimiento del paciente. El primer paso fundamental que describe el autor es la entrevista clínica, donde el especialista debe crear un ambiente de confianza para que el paciente pueda expresar sin reservas sus experiencias nocturnas y diurnas. En estas entrevistas, se busca no solo conocer la cantidad de horas dormidas, sino también la calidad del sueño, la sensación al despertar y los síntomas asociados. Gonzalo cita una frase que resume esta idea: el sueño es un fenómeno íntimo y subjetivo, y cada persona lo vive y lo sufre a su manera. Por ello, el diálogo abierto es la piedra angular para comprender el problema. Además, el libro subraya la importancia de los diarios de sueño, que son herramientas que el paciente debe llenar con detalle durante varios días o semanas. En ellos se anotan horarios para acostarse, tiempos para quedarse dormido, despertares nocturnos, y cómo se siente al levantarse. Gonzalo comenta que estos registros permiten visualizar patrones que a simple vista podrían pasar inadvertidos y que son fundamentales para elaborar un diagnóstico acertado. Esta práctica es especialmente útil para detectar irregularidades que no se manifiestan en la consulta, por ejemplo, la fragmentación del sueño o los despertares repetidos. Un tercer método destacado en esta sección es la observación de hábitos y conductas relacionadas con el sueño, no solo a través de la información que brinda el paciente, sino también mediante el testimonio de familiares o compañeros de habitación. Gonzalo pone énfasis en que muchas veces el paciente desconoce ciertos comportamientos nocturnos, como ronquidos, movimientos bruscos o episodios de apnea, que solo pueden ser relatados por otros. Así, la historia clínica se completa y se enriquece con datos externos que brindan una imagen más fiel del cuadro. El autor también explica que, en algunos casos, la entrevista y los diarios no bastan, y es necesario recurrir a estudios más técnicos como la polisomnografía o actigrafía. Aunque en esta sección su foco está en el diagnóstico inicial basado en métodos accesibles y humanos. El contacto directo y la escucha atenta son insustituibles para conocer el trasfondo de cada trastorno, señala Gonzalo, recordándonos que detrás de cada insomnio o apnea hay una historia que merece atención. Un detalle interesante que se desprende es cómo el diagnóstico es un proceso dinámico y personalizado. No hay un único patrón válido para todos, porque el sueño es un fenómeno multifacético donde intervienen factores físicos, psicológicos, sociales y ambientales. Por eso, el especialista debe tener sensibilidad para entender el contexto global del paciente, y no solo su sintomatología aislada. Al avanzar, Gonzalo menciona que una adecuada recopilación de información no solo orienta sobre el diagnóstico sino que también es la base para diseñar el tratamiento más efectivo, ajustado a las particularidades del individuo. Por ejemplo, al detectar en los diarios de sueño que una persona se acuesta muy tarde pero debe levantarse temprano, el enfoque puede estar en modificar hábitos antes que en medicación. Finalmente, esta sección invita a reflexionar sobre el valor del autoconocimiento y la observación diaria. Llevar un diario de sueño es, en realidad, un acto de autoexploración que conecta al individuo con un aspecto fundamental de su salud y bienestar. Dice el autor con un tono que anima a los lectores a involucrarse activamente en su propio cuidado. Al avanzar en la exploración del diagnóstico de los trastornos del sueño, Luis María Gonzalo nos introduce a un paso crucial y más técnico, los estudios especializados, con especial énfasis en el registro del sueño nocturno. El autor nos explica que, después de recopilar la historia clínica y los diarios de sueño, cuando las dudas persisten o el caso es complejo, es imprescindible recurrir a métodos objetivos que permitan observar directamente cómo duerme la persona. Aquí entra en escena la polisomnografía, o registro nocturno del sueño, una herramienta que, según Gonzalo, es la ventana más completa y fiable para entender lo que sucede en la oscuridad de la noche. Durante este estudio, el paciente pasa una o varias noches en un laboratorio equipado con múltiples sensores que registran diferentes funciones del cuerpo: actividad cerebral, movimientos oculares, frecuencia cardíaca, respiración, saturación de oxígeno, y movimientos musculares, entre otros. El autor detalla con precisión cómo estos datos ofrecen un mapa exhaustivo de las distintas fases del sueño, desde el sueño ligero hasta el profundo y el movimiento rápido de ojos, conocido como MOR, permitiendo detectar anomalías que no pueden ser percibidas ni siquiera por el propio paciente. Gonzalo señala, es en el silencio de la noche,
en la actividad oculta bajo los párpados cerrados, donde se revelan las pistas más importantes. Un aspecto clave que se subraya es la importancia de este estudio para diagnosticar afecciones como la apnea del sueño, caracterizada por pausas respiratorias que fragmentan el descanso y que, muchas veces, el paciente ni siquiera nota conscientemente. Gonzalo recuerda que una persona puede vivir años sin saber que su sueño está siendo interrumpido cientos de veces, sufriendo un desgaste físico y mental enorme. Asimismo, menciona que existen variantes del registro del sueño que se pueden realizar en casa, mediante dispositivos portátiles que permiten monitorizar aspectos básicos del sueño, facilitando así el acceso a un diagnóstico para quienes no pueden acudir a un laboratorio. Sin embargo, recalca que aunque estas tecnologías son útiles, no reemplazan la profundidad y precisión del estudio en un entorno controlado. El autor también habla de la actigrafía, otro método complementario, que consiste en un dispositivo tipo reloj que registra movimientos corporales para evaluar patrones de sueño y vigilia durante periodos prolongados. Gonzalo destaca que la actigrafía es especialmente valiosa en trastornos donde el horario de sueño está desordenado o en personas que presentan somnolencia diurna excesiva. Durante esta explicación, Gonzalo invita a reflexionar sobre la gran complejidad del sueño, un proceso vital y a la vez frágil, donde cada latido, cada respiración y cada onda cerebral cuentan una historia. Nos recuerda que el registro del sueño nocturno es más que un simple examen, es un relato en tiempo real, una película íntima del cuerpo humano en reposo. En la relación con la vida real, es interesante comparar esta mirada científica con la representación que hemos visto en documentales sobre el sueño o en películas que muestran la lucha contra el insomnio o la apnea. Por ejemplo, en algunos documentales médicos, la polisomnografía aparece como una experiencia clínica y hasta tecnológica, pero el libro nos acerca también a su dimensión humana. La ansiedad y esperanza que puede sentir quien se somete a estos estudios, buscando respuestas a un misterio que altera su vida. Este fragmento del libro también destaca que el registro del sueño es fundamental para diferenciar entre trastornos del sueño que pueden parecer similares a simple vista, pero que requieren tratamientos muy distintos. Gonzalo señala, sin un diagnóstico preciso, el remedio puede ser un laberinto y el paciente seguirá perdido en noches interminables. Finalmente, esta parte concluye con una invitación a no subestimar la complejidad del sueño y a valorar el diagnóstico especializado como la base para una intervención exitosa. Dormir no es solo cerrar los ojos, es una danza orquestada de procesos que debe respetarse y comprenderse en toda su dimensión. En esta parte, Luis María Gonzalo nos introduce a una distinción fundamental para entender cómo se aborda el diagnóstico del sueño, diferenciar entre los problemas temporales, que son pasajeros y generalmente benignos, y los trastornos del sueño propiamente dichos, que requieren atención médica especializada. Desde el inicio, el autor aclara que no todo insomnio o mal dormir es sinónimo de un trastorno grave, y nos invita a observar con atención los detalles de cada caso, porque muchas veces, la dificultad para dormir es un eco de situaciones puntuales, de estrés, cambios en la rutina o episodios emocionales que afectan temporalmente el descanso. Gonzalo pone el foco en cómo los problemas temporales suelen tener una causa identificable y un tiempo limitado, un duelo, un cambio de trabajo, un viaje. O incluso una simple alteración en el horario pueden ser responsables de noches difíciles. En estos casos, explica, el sueño vuelve a su cauce normal sin necesidad de tratamientos complejos ni intervención prolongada. Para ilustrar esta idea, el autor describe varios ejemplos típicos, como la ansiedad ante un examen o el insomnio por una mudanza. Situaciones donde la mente se rebela contra el descanso pero sabe cómo recuperar el equilibrio. Esta fase, dice Gonzalo, es como una tormenta pasajera en el mar del sueño, que deja sus huellas, pero no quiebra la estructura fundamental. Sin embargo, el libro enfatiza que hay un punto donde el problema temporal se convierte en un trastorno real. Aquí es donde la atención médica debe ser más cuidadosa y detallada, porque los trastornos del sueño son condiciones que persisten, que se repiten y que alteran la calidad de vida en forma constante. El autor señala características claves para identificar estos trastornos: la duración prolongada, más de 3 meses, por ejemplo, la intensidad de los síntomas, y las consecuencias diurnas, como la somnolencia excesiva, dificultad para concentrarse o alteraciones emocionales. No basta con sentir cansancio, el trastorno real es un enemigo silencioso que mina la salud y la vitalidad, advierte. Gonzalo también destaca que la línea divisoria entre un problema temporal y un trastorno puede ser sutil, y que a veces, un mal hábito no tratado puede evolucionar hacia un trastorno crónico. Por eso, recomienda siempre una evaluación temprana, para evitar que el insomnio o las dificultades del sueño se conviertan en algo más grave. Un punto interesante que menciona es cómo en la vida moderna, el estrés constante, el uso excesivo de pantallas, y las presiones sociales pueden generar un aumento de estos problemas temporales, y en muchos casos,
terminar instalando trastornos reales sin que la persona lo note hasta mucho tiempo después. Vivimos en un mundo que nunca se apaga, y nuestro sueño sufre las consecuencias, reflexiona con tono crítico. Finalmente, Gonzalo plantea que distinguir entre estos dos tipos de problemas no es solo un ejercicio clínico, sino un paso esencial para ofrecer el tratamiento adecuado y evitar frustraciones. Tratar un insomnio pasajero con medicamentos fuertes o prolongados es tan dañino como ignorar un trastorno real que necesita atención, concluye. Este segmento, además, nos recuerda que el sueño es un proceso delicado y que el diagnóstico correcto es la base para restaurar el equilibrio y la salud, porque solo cuando comprendemos la naturaleza del problema, podemos guiar a la persona hacia noches verdaderamente reparadoras. Luis María Gonzalo profundiza en un aspecto clave para comprender los trastornos del sueño, el contexto emocional y físico que rodea a cada paciente. Más que un simple análisis técnico o un listado de síntomas, el diagnóstico del sueño debe abarcar la complejidad integral del ser humano, su historia, emociones y condiciones físicas. El autor enfatiza que no es suficiente medir las horas dormidas o contar los despertares. El sueño se manifiesta en el cuerpo y en la mente, en el alma misma de quien lo vive. Esta frase resume la idea central. El sueño está entrelazado con la realidad del paciente, con su entorno vital y con las cargas emocionales que arrastra. Gonzalo ilustra cómo la fatiga constante o los despertares nocturnos pueden ser señales de problemas físicos como dolores crónicos, problemas respiratorios o incluso trastornos metabólicos. Pero también destaca que un dolor que se siente más intenso por la noche puede estar amplificado por la soledad o la ansiedad que el paciente experimenta. Así, la frontera entre lo físico y lo emocional se vuelve difusa, y ambos elementos deben ser explorados con igual rigor. En la historia clínica que detalla, el autor menciona pacientes que llegan a consulta con quejas de insomnio, pero que al ahondar en su contexto se descubren situaciones de estrés laboral, rupturas afectivas o problemas familiares que impactan directamente en su calidad de sueño. Por ejemplo, en un caso, una mujer relata: cada vez que cierro los ojos, el recuerdo de aquella discusión me persigue y no me deja dormir, mostrando claramente cómo el contexto emocional es protagonista en su trastorno. Esta conexión inseparable entre cuerpo y mente que plantea Gonzalo, recuerda en cierto modo a las teorías holísticas de la salud, donde se reconoce que el ser humano no puede dividirse en partes aisladas. Dormir bien es un reflejo del bienestar global, afirma, y por ello, para diagnosticar con precisión, debemos conocer no solo el síntoma, sino la vida que lo rodea. Un dato fascinante que el autor añade es que en muchos casos, un contexto físico aparentemente leve puede desencadenar una respuesta emocional intensa que agrava el problema del sueño. No siempre el dolor o la molestia física son el principal problema, sino cómo el paciente los percibe y enfrenta. Esta idea invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la escucha activa en la consulta médica. Asimismo, Gonzalo destaca que la evaluación debe incluir aspectos como los hábitos de vida, el tipo de alimentación, la actividad física, y también el estado emocional diario, pues la depresión, la ansiedad y los trastornos de estrés postraumático son grandes enemigos del sueño reparador. Esto nos recuerda que un diagnóstico incompleto puede llevar a tratamientos ineficaces. Finalmente, el autor subraya que esta comprensión integral no solo ayuda a un diagnóstico más certero, sino que orienta hacia tratamientos personalizados y efectivos. Conocer el contexto emocional y físico es abrir la puerta a una solución real y duradera, porque el sueño no se conquista con fórmulas mágicas, sino con humanidad y ciencia. En síntesis, esta sección nos enseña que para entender el sueño y sus trastornos, debemos mirar más allá de las cifras y registros técnicos, y entrar en la vida del paciente, en su historia, sus miedos, sus dolores y sus esperanzas. Es un recordatorio poderoso de que la medicina es un arte tanto como una ciencia, y que el buen diagnóstico comienza con la comprensión profunda del ser humano completo. Sección 6. Caminos hacia el descanso. En esta sección, Luis María Gonzalo se adentra en una parte fundamental para quienes buscan recuperar la calidad del sueño sin depender de fármacos, los caminos naturales y conscientes hacia el descanso pleno. La premisa es clara y alentadora: el sueño reparador no siempre necesita pastillas, sino hábitos que respeten nuestro reloj biológico y nuestra mente. El autor comienza describiendo la higiene del sueño, concepto que para muchos puede sonar técnico, pero que en esencia es muy sencillo y accesible. Se trata de crear un ambiente y una rutina que inviten al cuerpo a relajarse y al cerebro a desconectarse. Gonzalo explica que esto implica aspectos prácticos como mantener horarios regulares para acostarse y levantarse, evitar comidas copiosas y bebidas estimulantes en la noche, y preparar un espacio tranquilo y oscuro para dormir. Es vital entender que no es solo qué hacemos, sino cómo lo hacemos. Así, apagar dispositivos electrónicos al menos una hora antes de dormir no es un capricho, sino una necesidad, pues la luz azul que emiten interfiere con la melatonina, la hormona del sueño.
Esta frase ilustra una verdad ampliamente respaldada hoy día, pero que aún a veces pasamos por alto en nuestra vida cotidiana. Luis María Gonzalo enfatiza la importancia de las rutinas para el descanso. El cuerpo responde a la repetición, afirma, por lo que establecer rituales como una ducha tibia, lectura ligera o ejercicios de respiración antes de dormir prepara al organismo para la transición hacia el sueño. Estas prácticas ayudan a apagar la mente acelerada y a calmar el sistema nervioso, un punto clave en personas con ansiedad o estrés, donde el insomnio suele ser protagonista. El control del estrés aparece como una tercera vía indispensable. El autor señala que el estrés es uno de los enemigos más insidiosos del sueño, porque mantiene al cerebro en alerta cuando debería estar en calma. Por eso, propone técnicas variadas que pueden adaptarse a cada persona: meditación, mindfulness, yoga o simplemente caminar al aire libre. Gonzalo explica que no es cuestión de eliminar todo el estrés, sino de aprender a manejarlo y evitar que domine nuestra mente cuando llega la noche. En este recorrido hacia el descanso, el libro presenta además consejos prácticos para mejorar la calidad del sueño sin pastillas, que incluyen evitar el consumo de cafeína después del mediodía, no usar la cama para actividades que no sean dormir o el contacto íntimo, y procurar una temperatura ambiental adecuada. Una habitación demasiado caliente o fría puede ser un sabotaje silencioso para nuestro sueño, alerta Gonzalo, reflejando cómo los detalles físicos también impactan profundamente en nuestro descanso. Una reflexión interesante surge cuando el autor compara el sueño con el ritmo natural del día y la noche, recordándonos que vivimos en un mundo artificial, lleno de luces y sonidos. Y por eso es fácil perder el contacto con nuestro ciclo biológico original. Esta idea conecta con teorías literarias y filosóficas que hablan de la alienación moderna frente a la naturaleza, y cómo esto se refleja incluso en algo tan básico como dormir. Además, el autor introduce la importancia del autocuidado y la paciencia, advirtiendo que cambiar hábitos no es inmediato, requiere voluntad y tiempo para que el cuerpo responda y restablezca un patrón saludable. Esta perspectiva humaniza la lucha contra el insomnio o el sueño irregular, alejándola de soluciones rápidas y poniendo en valor el compromiso personal. Para cerrar, Gonzalo subraya que estos caminos hacia el descanso no solo mejoran el sueño, sino que enriquecen la calidad de vida en general. Dormir bien es vivir bien, porque el sueño es la base de nuestra salud física, emocional y mental. En conjunto, esta sección ofrece un mapa claro y accesible para quienes buscan recuperar el descanso con métodos naturales, recordándonos que la ciencia y la experiencia convergen en el poder de los pequeños gestos diarios. En esta sección, Luis María Gonzalo aborda uno de los aspectos más transformadores y esperanzadores para quienes padecen insomnio: los tratamientos conductuales. Esos métodos que invitan a aprender a dormir de nuevo desde la base, sin atajos ni fármacos. En sus palabras, dormir no es algo automático para todos, muchas veces hay que reaprenderlo con paciencia y constancia. El autor inicia explicando que la raíz del problema muchas veces no está en el cuerpo, sino en los hábitos y patrones mentales que se han instalado con el tiempo. Por eso, los tratamientos conductuales se basan en modificar esas costumbres que alimentan el insomnio y generan un círculo vicioso difícil de romper. Aquí aparece la idea fundamental: no solo se trata de descansar, sino de cambiar el modo en que enfrentamos la noche y el sueño. Una de las técnicas principales que Gonzalo detalla es la llamada restricción del sueño. Parece paradójico, pero consiste en limitar el tiempo que la persona pasa en la cama, para aumentar la necesidad real de dormir y así facilitar el inicio del sueño profundo. Aunque suene duro, esta estrategia enseña al cerebro que la cama es para dormir, no para estar despierto, como señala con claridad. Esto ayuda a romper con la costumbre de estar acostado dando vueltas sin poder conciliar el sueño, un hábito que agrava la ansiedad nocturna. Junto a esto, el autor menciona la terapia de control de estímulos, que busca reprogramar la asociación entre la cama y el sueño. En este sentido, aconseja levantarse de la cama si no se logra dormir en 20 minutos, y realizar una actividad tranquila hasta que llegue el sueño. Esta práctica puede parecer frustrante al principio, pero a la larga reduce la presión que siente el insomnio por dormir y disminuye la angustia. Es una invitación a dejar de pelear con el sueño y a permitir que vuelva de forma natural. Luis María Gonzalo también introduce la importancia de la relajación progresiva y otras técnicas de relajación mental y corporal para ayudar a apagar la mente inquieta. El cuerpo debe aprender a soltarse y la mente a aquietarse, dice. Aquí se recuerda que el estrés y la ansiedad son enemigos declarados del sueño, y estas herramientas actúan como antídotos eficaces, suaves y sin efectos secundarios. Un punto particularmente interesante es cuando el autor comenta sobre la necesidad de cambiar la percepción negativa del insomnio. Muchas personas caen en un círculo de miedo y frustración, pensando que nunca volverán a dormir bien, lo que aumenta la tensión y dificulta el descanso. Gonzalo sugiere entonces cultivar una actitud de paciencia y aceptación, comprendiendo que el sueño es un proceso natural, no un reto que hay que ganar a toda costa.
Estas técnicas conductuales requieren disciplina y apoyo profesional, pues no siempre es fácil enfrentarse a estas pautas sin orientación, advierte. Sin embargo, el compromiso con el cambio puede devolver la calidad de vida a quienes han sufrido noches interminables. La diferencia con el uso de medicamentos radica en que los resultados son duraderos y no generan dependencia. Como reflexión, este enfoque recuerda en cierta forma las enseñanzas del mindfulness o la terapia cognitivo-conductual, donde la atención consciente y el cambio de pensamientos y comportamientos guían la mejora. El insomnio no es solo un problema fisiológico, sino también psicológico y conductual. Finalmente, Luis María Gonzalo concluye que aprender a dormir de nuevo es posible, y este camino puede abrir la puerta a noches tranquilas y a días llenos de energía renovada. Es un mensaje de esperanza, que reafirma la idea de que el descanso es un derecho y un arte que se puede recuperar. Luis María Gonzalo introduce en esta sección una realidad compleja y delicada dentro del mundo del sueño, el uso de medicamentos para dormir, pero siempre como último recurso y con una gran dosis de precaución. El autor, con un tono que mezcla rigor científico y comprensión humana, explica que aunque el sueño ideal debería alcanzarse por vías naturales, por hábitos y tratamientos conductuales, existen circunstancias donde la medicación se vuelve necesaria para romper ciclos extremos de insomnio. El texto comienza señalando que los fármacos para el sueño no son una solución mágica ni definitiva. Su uso prolongado puede generar dependencia y alterar los patrones naturales del descanso. Aquí aparece una voz clara de advertencia, un recordatorio que no todos los caminos rápidos conducen a buen puerto. Gonzalo explica que los medicamentos, conocidos como hipnóticos o sedantes, deben utilizarse bajo estricta supervisión médica, limitando el tiempo de consumo para evitar efectos adversos. En esta parte el autor introduce el perfil de los pacientes que pueden beneficiarse temporalmente de los medicamentos, personas con episodios agudos de insomnio, situaciones de estrés extremo o problemas médicos que interfieren directamente con el sueño. Sin embargo, también advierte que la dependencia psicológica puede instalarse mucho antes que la física, y eso es algo que hay que prevenir con educación y seguimiento. Se describen algunos grupos farmacológicos comunes, como las benzodiazepinas y los fármacos no benzodiazepínicos, destacando que cada tipo tiene indicaciones, duraciones y riesgos diferentes. Y su elección depende del cuadro clínico y de las características individuales del paciente. Gonzalo no escatima en detallar efectos secundarios habituales, desde somnolencia diurna, alteraciones de la memoria, hasta el riesgo de caídas en personas mayores. No se trata solo de dormir, sino de hacerlo bien, sin pagar un precio oculto, enfatiza. Además, el autor introduce un concepto muy importante, la medicación como un puente, no como un destino. Esto quiere decir que los fármacos pueden ayudar a iniciar el proceso de recuperación del sueño, pero deben ir acompañados de cambios en el estilo de vida y tratamientos conductuales. Esta integración es crucial para evitar recaídas y construir un descanso duradero. Un dato impactante que menciona es que el abuso de somníferos puede generar un insomnio rebote, donde al dejar la medicación el sueño empeora más que antes. Esto muestra que el uso indebido puede agravar la situación y que la gestión debe ser cuidadosa y progresiva. Luis María Gonzalo también dedica un espacio a hablar sobre la tendencia actual en la medicina del sueño. Se busca minimizar el uso de fármacos y potenciar técnicas no farmacológicas para no alterar el equilibrio natural del cerebro. En ese sentido, la medicina moderna tiende a una visión integral que respeta los ritmos biológicos. Para concluir esta sección, el autor hace un llamado a la responsabilidad y a la confianza en el proceso. El sueño es un derecho y un arte. Los medicamentos pueden ser aliados temporales, pero el verdadero descanso se construye día a día con paciencia y cambios conscientes. Esta frase no solo cierra el capítulo con una nota optimista, sino que invita a la reflexión sobre nuestra relación con el cuerpo y la mente. Este enfoque es comparable con lo que muestran programas documentales modernos sobre el sueño, donde la medicina busca cada vez más equilibrar los tratamientos farmacológicos con técnicas cognitivas y conductuales. A diferencia de algunos relatos que glorifican el uso inmediato de medicamentos, el libro pone la balanza en el cuidado y la conciencia. En este capítulo, Luis María Gonzalo aborda con claridad y profundidad un aspecto crucial para quienes luchan contra las dificultades para dormir: la necesidad de identificar y tratar los trastornos del sueño según su causa específica. Más que remedios generales, el autor insiste en que cada problema tiene su tratamiento particular, pues el sueño es un reflejo muy fino del equilibrio físico y mental. Desde el inicio, Gonzalo señala que no existe una fórmula única para restaurar el descanso. La clave está en un diagnóstico preciso, porque tratando la causa, se puede devolver la armonía al sueño, que no es un estado pasivo, sino un proceso activo y complejo. Aquí introduce una reflexión que invita a pensar en el sueño como un espejo donde se refleja nuestra salud integral. El texto avanza explicando que los trastornos del sueño pueden surgir de múltiples factores,
enfermedades médicas, problemas psicológicos, hábitos inadecuados o incluso situaciones ambientales. Por eso, las terapias deben ser específicas. Por ejemplo, para el insomnio provocado por ansiedad o estrés, el autor señala que la terapia cognitivo-conductual es la primera línea de defensa, enseñando a la persona a manejar pensamientos y comportamientos que impiden conciliar el sueño. Luis María Gonzalo describe esta terapia con detalle. Es un proceso estructurado donde el paciente aprende a modificar creencias erróneas como no puedo dormir nunca o si no duermo, todo se arruina. Estas ideas, señala, se convierten en una profecía autocumplida que solo empeora el problema. El autor destaca la importancia del acompañamiento profesional para reeducar la mente y recuperar la confianza en el descanso natural. Para trastornos de origen fisiológico, como la apnea del sueño, el libro menciona tratamientos específicos como el uso de dispositivos de presión positiva continua en las vías respiratorias, conocidos como PAP. Gonzalo señala que más allá del aparato, es vital que el paciente entienda la importancia del tratamiento para evitar consecuencias graves, como problemas cardiovasculares. Aquí se observa la interrelación entre el sueño y la salud general, un vínculo que el autor enfatiza a lo largo del capítulo. Otra causa frecuente son los trastornos del ritmo circadiano, cuando el reloj biológico se desajusta por trabajo nocturno, viajes o malos hábitos. En estos casos, explica Gonzalo, la terapia incluye la exposición controlada a la luz, ejercicios de relajación y en algunos casos, suplementos de melatonina, para reajustar el ciclo. Este abordaje muestra cómo la naturaleza y la ciencia se unen para restaurar la sincronía vital. Además, el texto menciona terapias farmacológicas pero siempre en combinación con otras técnicas. El medicamento puede ser un apoyo, pero no sustituye el proceso de aprendizaje que cada paciente debe experimentar, afirma el autor, reafirmando la idea de que el tratamiento integral es más eficaz. Un dato relevante es el papel de la higiene del sueño como base para cualquier terapia. Mejorar los hábitos cotidianos, evitar pantallas antes de dormir, horarios regulares, ambientes tranquilos. Es imprescindible para sostener los resultados a largo plazo. Gonzalo compara esta disciplina con una semilla que, bien cuidada, germina en noches de verdadero descanso. A lo largo de esta sección, la voz del autor se mantiene cercana y comprensiva, reconociendo las dificultades que enfrentan quienes padecen trastornos del sueño y ofreciendo un camino de esperanza. Al final, destaca que el objetivo no es solo dormir, sino vivir mejor, porque un buen sueño renueva el cuerpo y el alma. Esta visión integral del tratamiento resuena con enfoques modernos en medicina y psicología, donde se abandona la idea de soluciones rápidas y se apuesta por procesos personalizados y sostenibles, tal como sucede en programas terapéuticos reconocidos internacionalmente. Sección 7. Dormir bien es vivir bien. En esta sección, Luis María Gonzalo nos invita a entender el sueño no como un simple acto pasivo, sino como un proceso vital imprescindible para la vida en toda su plenitud. Desde el comienzo, el autor afirma con convicción que dormir bien es vivir bien, una frase que resume el papel central del descanso en la salud integral del ser humano. El sueño, nos explica, es la piedra angular sobre la que se asientan el bienestar físico, la estabilidad mental y el equilibrio emocional. No se trata solo de recuperar energía o descansar el cuerpo, sino que durante las horas de sueño se realizan procesos esenciales, como la reparación celular, la consolidación de la memoria y la regulación hormonal. Esto nos lleva a valorar cada ciclo de descanso como una verdadera fábrica de vida que funciona mientras la conciencia se apaga. Luis María Gonzalo profundiza en la relación entre el sueño y el sistema inmunológico, señalando que la falta de sueño prolongada debilita las defensas, aumentando la vulnerabilidad a enfermedades. De este modo, el autor conecta el descanso con la capacidad natural del cuerpo para sanar y protegerse, un vínculo muchas veces subestimado en la vida moderna. Además, destaca que el sueño insuficiente o de mala calidad puede desencadenar trastornos metabólicos, que afectan el peso y la función cardiovascular, evidenciando la profundidad de esta conexión física. El impacto del sueño en la salud mental también ocupa un lugar destacado. Gonzalo señala que un sueño reparador es indispensable para la estabilidad emocional y la prevención de trastornos como la ansiedad y la depresión. Esta afirmación cobra especial relevancia en la sociedad actual, donde el ritmo acelerado y el estrés cotidiano minan la calidad del descanso. El autor recuerda que la mente durante el sueño procesa emociones y experiencias, ayudándonos a equilibrar el ánimo y mejorar la resiliencia frente a las adversidades. Una reflexión profunda surge al recordar que el sueño es el gran arquitecto de la memoria, pues durante la noche el cerebro clasifica y almacena la información vivida, consolidando aprendizajes y fomentando la creatividad. Este aspecto, lejos de ser anecdótico, tiene implicaciones directas en el rendimiento diario y en la salud cognitiva a largo plazo.
Luis María Gonzalo no olvida el componente emocional y espiritual del descanso, señalando que un sueño pleno favorece la sensación de paz interior y bienestar general, aspectos que muchas veces se descuidan, pero que son esenciales para una vida plena y satisfactoria. Un dato interesante que resalta el autor es cómo la cultura y la historia han valorado el sueño desde siempre, reconociéndolo como un momento sagrado de regeneración. Esta visión contrasta con la tendencia contemporánea a minimizarlo, como si dormir fuese un lujo y no una necesidad básica. Finalmente, Gonzalo invita a cada lector a tomar conciencia de que el sueño es un derecho y una responsabilidad con uno mismo, recordando que invertir en un buen descanso es invertir en calidad de vida. Esta idea, simple pero poderosa, cierra la sección con un mensaje esperanzador y motivador. Desde el inicio de esta sección, Luis María Gonzalo nos confronta con una verdad fundamental que muchos subestiman en la vida cotidiana: dormir no es un lujo, sino una necesidad básica. Esta frase, sencilla pero poderosa, actúa como un llamado urgente a cambiar la percepción que tenemos sobre el descanso. El sueño, lejos de ser un tiempo perdido o un capricho, es la base sobre la cual se construye toda nuestra salud y bienestar. El autor explica cómo, en la sociedad moderna, el sueño ha sido relegado a un segundo plano, un sacrificio común en aras del trabajo, la diversión o las obligaciones diarias. Sin embargo, advierte que esta actitud es un error grave. La falta de sueño crónica equivale a una agresión constante contra el cuerpo y la mente. Nos recuerda que el organismo humano está diseñado para respetar un ciclo de descanso, y cuando lo ignoramos, pagamos un precio alto. Luis María Gonzalo hace hincapié en que el sueño cumple funciones irreemplazables. Durante la noche, el cuerpo repara tejidos, equilibra hormonas y fortalece el sistema inmunológico. La mente, por su parte, filtra experiencias, ordena recuerdos y regula emociones. Este equilibrio entre lo físico y lo psíquico solo puede lograrse con un descanso adecuado, lo que revela el sueño como un proceso complejo, activo y esencial. Un aspecto que el autor destaca con claridad es la idea de que el sueño no puede ser compensado con dosis extras en fines de semana o vacaciones. No existe el sueño acumulado para reponer días de insomnio. Cada noche es una nueva oportunidad que no se debe desaprovechar. Este punto invita a reflexionar sobre la importancia de establecer hábitos saludables de sueño, más allá de la simple intención o el deseo. Luis María Gonzalo también aborda las consecuencias visibles y profundas de la privación de sueño. Cita estudios científicos que asocian la falta de descanso con problemas cardiovasculares, alteraciones metabólicas, deterioro cognitivo y trastornos del estado de ánimo. En ese sentido, el sueño se posiciona como una verdadera vacuna contra el deterioro acelerado y las enfermedades. En su relato, el autor introduce ejemplos clínicos que ilustran cómo personas que descuidan el sueño viven un desgaste precoz, con un impacto directo en su calidad de vida y expectativa. Esta realidad es particularmente alarmante si pensamos en la cultura del no parar, que ensalza la productividad sin límites a costa del descanso. Para reforzar esta idea, Gonzalo nos invita a observar la naturaleza. Ni los animales ni las plantas pueden sobrevivir sin ciclos regulares de descanso y renovación. Este paralelismo con el mundo natural sirve para entender que el sueño no es una excepción humana sino una ley universal, y que luchar contra ella es ir contra nuestra propia biología. Finalmente, el texto cierra con una invitación amable y esperanzadora. Revalorizar el sueño es el primer paso para vivir con salud, energía y plenitud. Dormir bien no solo es necesario, sino un derecho y un acto de amor propio que todos debemos cultivar. Esta reflexión, simple pero profunda, nos deja un mensaje claro: cuidar el sueño es cuidar la vida. Al adentrarnos en esta parte crucial, Luis María Gonzalo nos expone con precisión y contundencia las secuelas que el mal dormir acarrea cuando se extiende en el tiempo. No se trata de meros días de cansancio o sueño ligero, sino de un deterioro progresivo y profundo que va minando la salud física, mental y emocional. Dormir mal durante semanas, meses o años es como dejar que una gota de ácido caiga constantemente sobre una superficie. El daño es lento pero seguro, afirma el autor, estableciendo desde el principio la gravedad de esta problemática. El relato comienza describiendo cómo la privación continua del sueño afecta el sistema inmunológico, reduciendo la capacidad natural del cuerpo para defenderse. Gonzalo subraya que el organismo pierde su fortaleza frente a virus, bacterias y otras agresiones externas, lo que explica la mayor frecuencia de enfermedades en quienes no descansan bien. Esta vulnerabilidad es solo el primer eslabón de una cadena más compleja que se irá revelando. Avanzando en la lectura, el autor detalla el impacto que tiene el mal dormir sobre el sistema cardiovascular. A través de datos que integran experiencias médicas reales, señala que las personas que sufren insomnio o fragmentación del sueño tienen mayor riesgo de hipertensión, infartos y accidentes cerebrovasculares. Aquí,
la relación entre descanso y vida larga se vuelve tangible, porque el corazón y los vasos sanguíneos necesitan ese tiempo de calma para regenerarse y funcionar correctamente. Luis María Gonzalo no olvida el terreno mental y emocional. Describe cómo el mal dormir genera una neblina cognitiva que afecta la concentración, la memoria y la capacidad para resolver problemas. Esta fatiga mental crónica altera el estado de ánimo, fomentando irritabilidad, ansiedad y depresión. El mal sueño no solo roba horas de descanso, sino que roba alegría y claridad mental, expresa con un tono que invita a la reflexión sobre el equilibrio emocional que todos buscamos. En esta parte, el autor introduce además ejemplos reales de pacientes cuyos síntomas físicos y psicológicos se originaron en trastornos del sueño no tratados. Nombres como Ana y Carlos aparecen en su narración, personas que llegaron al consultorio con cuadros de fatiga extrema, dolores inexplicables y crisis emocionales. Al mejorar sus hábitos de sueño y recibir tratamientos adecuados, recuperaron la energía y la estabilidad emocional, como si volvieran a nacer. Una reflexión especialmente profunda surge cuando Gonzalo comenta sobre la conexión entre el mal dormir y el envejecimiento acelerado. Privarse del sueño es privarse de la juventud. El cuerpo se desgasta antes y las células pierden su capacidad de regenerarse. Este punto abre una ventana a entender el sueño como una especie de fuente de la vida, un elemento que va mucho más allá de un simple ciclo nocturno. Para concluir esta sección, el autor insiste en la necesidad urgente de dar prioridad al descanso, porque las consecuencias del mal dormir no son temporales ni superficiales. Ignorar la calidad del sueño es como caminar hacia un abismo invisible, donde las enfermedades y el desgaste se instalan sin aviso. Esta advertencia, más que un temor, es un llamado a la acción. Proteger el sueño es proteger la vida misma. Dormir bien es vivir bien. No es una frase bonita para llenar libros de autoayuda, es una verdad contundente que Luis María Gonzalo remarca en esta sección como un principio de salud y equilibrio tan esencial como respirar o alimentarse. Esta parte del capítulo no busca simplemente informar, es una llamada sincera, casi urgente, a redescubrir el sueño como lo que verdaderamente es, una necesidad biológica. Una fuente de recuperación y un derecho que cada persona debe proteger con convicción. El autor abre este tramo con una afirmación que suena como campana en medio del silencio. El sueño no es tiempo perdido. Es, quizá, el más valioso de los tiempos. Desde esa premisa se construye todo un mensaje que, más que científico, es profundamente humano. Nos recuerda que, a lo largo de la historia, muchas culturas comprendieron el valor restaurador del descanso nocturno, viéndolo incluso como un acto sagrado o como un espacio donde el alma podía conversar consigo misma. Gonzalo invita al lector a dejar de tratar el sueño como un lujo o como una opción secundaria en la lista de prioridades del día. Cuando dormimos bien, pensamos mejor, sentimos con mayor claridad, y respondemos con más fortaleza a los desafíos de la vida. En esta frase, se condensa el espíritu de la sección. Dormir bien no es solo recuperar energía física, es también cuidar la mente, el ánimo y hasta la propia identidad. En un tono cálido y reflexivo, el autor habla de cómo la sociedad moderna ha normalizado sacrificar el sueño por productividad, ocio digital o compromisos sociales. Pero advierte, ese sacrificio es en realidad una pérdida que se acumula y termina por quebrar la armonía interior. Ningún éxito profesional, ninguna serie por maratonear ni ninguna red social merecen que regalemos nuestro descanso, escribe con una franqueza que cala. En un momento particularmente inspirador, Gonzalo narra cómo muchas personas redescubren el valor del sueño cuando, tras meses o años de insomnio o alteraciones, logran volver a dormir profundamente. Es como volver a abrazar la vida desde el principio. Como si cada célula recordara lo que era sentirse en paz, menciona con una dulzura que convierte lo cotidiano en una escena casi poética. Esta sección no se limita a la advertencia, también es un acto de reconciliación con el cuerpo. El autor propone una mirada amorosa hacia uno mismo, una invitación a cuidarse sin culpa. Dormir bien no es egoísmo ni debilidad, es una forma de sabiduría vital. Esta reflexión puede parecer simple, pero en un mundo acelerado y ruidoso, elegir descansar se vuelve un acto de valentía. Como cierre, Luis María Gonzalo lanza un mensaje que resuena como un susurro firme pero tierno: respeta tu sueño. Cuídalo como cuidarías un jardín, con constancia, con ternura, y sin permitir que el caos lo invada. Esta metáfora del jardín del sueño no solo embellece el texto, sino que ofrece una guía silenciosa. Cada noche es una semilla, y dormir bien es regarla para que florezca el bienestar. Y si uno se detiene a pensar, resulta curioso cómo algo tan aparentemente pasivo como dormir, cerrar los ojos, entregarse al silencio, soltar el control, sea, en el fondo, una de las actividades más activas en favor de la vida. En tiempos donde todo invita al exceso y la hiperactividad,
recuperar el sueño como acto de salud, dignidad y equilibrio puede ser el inicio de una transformación. El sueño y sus trastornos, de Luis María Gonzalo, no es simplemente un texto médico o un manual clínico, es, en muchos sentidos, una obra que articula ciencia, conciencia y cultura. Publicado en un momento donde el mundo comenzaba a enfrentarse al impacto silencioso, pero brutal, de los trastornos del sueño como fenómeno global. El libro aparece como una brújula en medio del desorden de una sociedad que, poco a poco, olvidó dormir. Cuando esta obra salió a la luz, la sociedad vivía, y sigue viviendo, una paradoja inquietante. Nunca antes habíamos tenido tantos conocimientos sobre la salud, y sin embargo, jamás habíamos dormido tan mal. El siglo XXI se instaló con fuerza en un entorno saturado de estímulos digitales, de jornadas extendidas y de una cultura del rendimiento que convierte el descanso en sospecha. En ese escenario, Gonzalo se atrevió a ir a contracorriente, recordándonos algo básico que muchos olvidaban: el cuerpo no es una máquina. Y el sueño, lejos de ser tiempo perdido, es parte de nuestra salud más íntima. Desde una mirada integradora, el autor recorre con precisión médica y sensibilidad humanista los diferentes trastornos del sueño. Pero lo hace sin caer en el frío tecnicismo que muchas veces distancia a los textos científicos del lector común. En cambio, su enfoque recuerda el espíritu de otros autores que han buscado tender puentes entre ciencia y vida cotidiana, como Matthew Walker en su libro Why We Sleep, donde también se insiste en que la falta de sueño está relacionada con enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo y alteraciones emocionales. Ambos, cada uno en su estilo, coinciden en un punto: dormir bien no es una opción, es una urgencia. Pero lo que diferencia a Gonzalo es su capacidad para entrelazar el aspecto fisiológico del sueño con sus dimensiones psicológicas, sociales e incluso espirituales. No se limita a describir el insomnio o la apnea desde una tabla de síntomas, sino que los inscribe en la trama profunda de la vida humana. Y en eso se acerca, por momentos, a las ideas del psicoanálisis clásico, especialmente en lo que respecta al simbolismo del sueño y a su papel como válvula de escape para los conflictos reprimidos. Aunque su texto no es freudiano en esencia, sí deja ver un respeto por la complejidad del inconsciente y por las múltiples capas que se activan en ese momento de entrega nocturna. Por otro lado, el enfoque de Gonzalo dialoga, de forma indirecta, con la neurociencia contemporánea. Sus explicaciones sobre la arquitectura del sueño y los ritmos circadianos encuentran eco en las investigaciones de figuras como Alan Rechtschaffen o William Dement, pioneros en el estudio del sueño. Lo interesante es que, a diferencia de muchos de estos investigadores, Gonzalo aterriza estos conceptos en el terreno de lo vivencial. Para él, el sueño no es solo un proceso biológico, sino un ritual que necesita ser defendido en la era de la hiperconectividad. En cuanto a la recepción crítica, el sueño y sus trastornos fue valorado por su claridad expositiva, su utilidad clínica y su accesibilidad. Muchos profesionales del campo de la salud mental y medicina general lo recomendaron como texto de referencia, no solo para especialistas, sino también para pacientes. Su mayor virtud, según varios lectores y críticos, fue justamente su capacidad de explicar lo complejo sin simplificarlo en exceso. Pero no todo fue aceptación inmediata. En ciertos círculos más tecnicistas, algunos lectores lo consideraron un texto poco riguroso para la medicina del sueño más avanzada. Sin embargo, esta crítica parece perder fuerza cuando se comprende que Gonzalo no escribió un tratado de neurología, sino una guía integral para comprender el sueño como fenómeno humano completo. Y en eso, logró algo que muchos textos especializados no consiguen: tocar la vida cotidiana del lector. Desde una lectura crítica y filosófica, este libro también puede interpretarse como una denuncia silenciosa del sistema contemporáneo que glorifica la actividad ininterrumpida. Es como si Gonzalo dijera: en un mundo que idolatra la velocidad, dormir es un acto revolucionario. Y en efecto, en una sociedad que mide el éxito en horas productivas, quienes se permiten dormir con calma están reclamando su derecho al equilibrio, al cuerpo y a la intimidad. Podríamos incluso pensar en cierta conexión con las ideas del filósofo coreano Byung-Chul Han, quien, en obras como La sociedad del cansancio, habla del agotamiento colectivo producido por el exceso de positividad y rendimiento. En ese sentido, Gonzalo no solo ofrece consejos para dormir mejor, sino que también pone sobre la mesa una cuestión cultural más profunda: ¿cómo llegamos a desconfiar de nuestros propios ritmos? En resumen, El sueño y sus trastornos es un libro que trasciende lo médico para convertirse en una pieza de conciencia social. Su estilo sereno, su estructura clara y su vocación pedagógica lo hacen cercano, mientras que su trasfondo científico y su mirada compasiva lo convierten en una obra necesaria. En un mundo que corre sin descanso, Gonzalo levanta la voz para recordarnos que dormir bien es, quizás, la forma más sencilla y poderosa de volver a ser humanos. Vivimos en una sociedad que castiga el descanso.
pantallas, horarios extremos, ansiedad constante. Y nos preguntamos por qué dormimos mal. Este libro no solo informa, advierte. Nos recuerda que dormir bien no es lujo, es necesidad vital. Y que recuperar el sueño es recuperar la salud mental y emocional. El sueño es una frontera. Entre el día y la noche. Entre lo consciente y lo inconsciente. El sueño y sus trastornos de Luis María Gonzalo es una brújula para orientarnos en ese universo oculto. Que visitamos cada noche sin saberlo del todo. ¿Tienes problemas para dormir? ¿O sueñas cosas que no comprendes? Déjame tu experiencia en los comentarios. Suscríbete para más ensayos que exploran la mente, la ciencia y lo invisible. Y comparte este video si alguna vez el insomnio te llevó a hacer preguntas profundas.